Muy buenas noches y bienvenidos al Gata al Agua. Enseguida vamos a abordar las importantes noticias que nos deja este jueves, 20 de julio. Pero déjenme que les diga que la mayor parte del programa de hoy va a girar en torno a España. Lo que significa este país, esta marca. Es curioso que desde fuera de nuestras fronteras se nos vea mucho mejor de lo que nosotros mismos nos vemos. Ojo a este dato, el 82% de las personas que visitan nuestro país acaba repitiendo. Hechos que les gustará nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras gentes, nuestro deporte, nuestras playas, montañas, nuestro arte. Hoy queremos, por tanto, hablar en positivo de nuestro país. Hay tantos logros en tantos ámbitos por los que sentirse orgulloso. Por ejemplo, somos líderes mundiales en trasplantes de órganos. ¡Líderes! Y llevamos así 25 años. Nuestro idioma lo hablan más de 550 millones de personas, muy por encima del inglés, y nadie saca pecho por eso. Somos el primer país en reservas de la biosfera, el que más playas con banderas azules tiene de todo el hemisferio norte. De las 10 empresas mundiales, ojo al dato, punteras en infraestructura, 7 son españolas, el 70%. Somos la tercera potencia turística mundial y ojo, porque en breve, seremos la primera. Toros, flamenco, las fallas, la Alhambra, el Camino de Santiago, la Sagrada Familia, la Semana Santa, los Sanferminos, la paella, las tapas, el vino, el aceite. ¿Sabían, por cierto, que triplicamos a Italia, por ejemplo, en producción de aceite y hemos dejado que nos surten el título de la cuna de este oro líquido? Somos el país de Gaudí, Nadal, Picasso, Gasol, Cervantes, San Ignacio de Loyola, de Alfredo Kraus, de Julio Iglesias. Estamos construyendo el AVE de Medina a la Meca, el Canal de Panamá, varios aeropuertos internacionales. Inventamos la fregona, el submarino, la olla express, la anestesia con epidural, el chupachús, el futbolín, la tableta de chocolate y hasta el cóctel Molotov. Descubrimos América, fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Bautizaron con el nombre de nuestro país el Océano Pacífico. Historia, descubrimientos, hazañas, aventuras, pioneros en investigación, medicina, en el deporte, en la moda. Tanto por lo que estar orgullosos. Hemos aportado tanta a la humanidad, tantas cosas que ni nosotros mismos lo sabemos. Como hoy publicaba Rafael Núñez Huesca en La Gaceta, esta semana, según la consultora Deloitte, España es el mejor país del mundo para nacer. Y sin embargo, pese a todo lo que les acabo de decir, los españoles tan solo nos damos un aprobado como país. Como decía el mariscal Bismarck, estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y no lo ha conseguido. Les presento a la mesa que nos acompaña esta noche para hablar de España, de la marca, de lo que significa, de nuestros logros, de lo que queda por hacer. Está con nosotros Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en el Gata al Agua. Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo y la mesa. Interesante artículo, 10 razones para estar orgullosos de España, publicado esta semana. Sí, y además este es un programa por los invitados y por el tema al que me hace particular ilusión participar. Lo ponía en las redes sociales. Creo que va a ser un programa bonito y de eso es para guardar y viralizar luego en las redes sociales. No sé si le hace ilusión o no, se lo preguntamos. José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Cómo no me va a hacer ilusión ver a un fan del Barça como tú o como Fernando Paz hablando que son tan orgullosos de ser españoles? Es una maravilla, es lo que debería ser común. Bueno, además, salís sin el nombre de Qatar en la camiseta, estoy encantado de la vida. Sí. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Luego le contaremos algo al señor Esparza y a algunos otros acerca del Fútbol Club Barcelona y de la historia del Barcelona y de por qué existe el Fútbol Club Barcelona y gracias a quién. Y a lo mejor se sorprende. Bueno, claro que sí, que es parte de la historia también. Benjamín López, muy buenas noches. Buenas noches y viva España, por cierto. Hombre, Oye, claro que sí. me ha enardecido tu entradilla de esta noche, sin duda. Me ha encantado, bueno. Y yo que me alegro, Benjamín, para que veas, te vamos a explicar, Fernando y yo, cómo el Barça es de los equipos más españoles que hay, ¿verdad, Fernando? Sin duda, por no decir el que más, claro que en fin, sí. no empezar la polémica de una manera tan agresiva, pero ciertamente así es. Muy a su pesar, pero sí, efectivamente. No, a su pesar no, a su pesar en absoluto. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar en este programa tan especial para nosotros, como es el orgullo de sentirse español, por tantos motivos? No por llevar la banderita, no, porque la historia de nuestro país, la medicina, el arte, la literatura, nos hacen estar orgullosos de lo que significa España. Y se lo vamos a explicar. ¿Cómo pueden participar? Enviando sus WhatsApps al 670 03 45 43, 670
03 45 43, nos agregan a su agenda telefónica y empiezan a interactuar con nosotros. También lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo, y también a través de YouTube, de nuestro canal Intereconomía Tube. Saben que pueden ver el Gato al Agua en este momento en directo a través de su ordenador, de su tablet, de su teléfono móvil, lo que sea, o mañana ver los mejores momentos de este programa y de tantos otros de la casa, o ver el programa y tantos otros en diferido. Así que gracias por participar y seguirnos a través de las redes sociales. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos y entramos en materia aquí, el Gato al Agua. Hasta ahora. Un invitado. 6 mujeres. ¿Quién será el valiente? Este sábado a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad, con Rafael Amargo. Pasan 8 minutos de las 10 de la noche. Aquí ven que la verdad es que la mesa del Gato al Agua, la bandera, la enseña nacional que tenemos detrás de nosotros, no es por otro motivo, sino para hablar de España, de la marca España, de cuál es nuestra historia, qué nos ha hecho llegar hasta aquí, en qué destaca nuestro país. Porque, como les decía al comienzo, tienen mejor imagen de nuestro país, de lo que somos, fuera de nuestras fronteras que nosotros mismos. Es una especie de una autoestima que tenemos por los suelos, que no nos queremos, no sé por qué. Bueno, hablaremos de todo ello y sobre todo en positivo de nuestro país, porque ya toca, ¿no? Porque todo el día son noticias negativas, como algunas, por cierto, de las que se están produciendo de la crónica política que tenemos que abordar, que seguro que no ayudan a mejorar la marca de nuestro país. Estamos refiriendo, en primer lugar, vamos a hablar del expresidente de Caja Madrid, del señor Blesa. Finalmente hoy los forenses han dictaminado, después de realizarle la autopsia, que parece ser que sí. La autopsia confirma que Miguel Blesa se suicidó ayer a primera hora de la mañana, en torno a las 8 menos 10 de la mañana, en una finca. Iba a pasar supuestamente unos días de caza en un coto privado de caza y antes salió, se excusó del desayuno con unos amigos que estaba por la mañana para mover su coche. Decía que estaba el sol, lo iba a poner a la sombra y con un rifle delante del coche, apoyando la culata en el suelo, se disparó un disparo en el pecho y finalmente ha muerto. No sé si queréis hacer alguna consideración al respecto, más allá de lo que ayer ya estuvimos abordando en el Gato al Agua. Blesa tenía, como saben, varias causas pendientes de la justicia y debía responder ante ellas. Evidentemente van a ser los jueces quienes dictaminarán la responsabilidad que había tenido en asuntos como las tarjetas Black, de las que, como saben, fue condenado, aunque había recurrido ante el Tribunal Supremo, de las preferentes, del enriquecimiento supuestamente ilícito que hizo cuando era presidente de Caja Madrid con sueldos exorbitados a él y a parte del Consejo, pero todo ello la prensa evidentemente ya le había crucificado y hasta que los jueces no dijeran lo contrario, en estos aspectos era inocente. La presión mediática, decía hoy un íntimo amigo del señor Blesa, no sé si le podemos escuchar, que como con Rita Barberá había acabado con la vida del exbanquero. Vamos a ver si podemos recuperar esas palabras, pero sí que me gustaría un titular de, no sé, cómo interpretáis el suicidio de Miguel Blesa, si es que hay alguna interpretación posible, porque nunca se puede poner uno en la cabeza, adentrar uno en la cabeza a una persona que decide quitarse la vida. Sin duda, sin duda. Yo creo que cuando una persona se quita la vida, achacarlo a una causa en concreto solo, me parece que es demasiado simple, ¿no? Yo creo que tiene que haber una conjunción de factores ahí que ignoro cuáles pueden ser. Hombre, algunos saltan a la vista, ¿no? Sus problemas judiciales, efectivamente, un todopoderoso banquero, ver arrastrado su nombre por el suelo de esta manera, su prestigio y tal, pues tiene que ser durísimo, haber estado a lo más alto y caer a lo más bajo, ser vilipendiado, prácticamente no poder salir a la calle porque en el momento que te reconocían pues eras objeto de insultos, etcétera. La verdad es que, bueno, es una auténtica lástima, una gran desgracia, creo yo. Y lo más asombroso de este país es que hay gente que lo celebra, ¿no? Eso sí que es verdaderamente, o por lo menos si no lo celebra, sí, lo celebra, sí, sí, o se alegra de ello, no, pero no solo las redes respecto. sociales, sino determinadas declaraciones de líderes políticos y tal, que parece que es bueno, que lo tenía merecido, que bueno, si se ha quitado la vida tendría la conciencia sucia, etcétera, ¿no? Me ha parecido todo de un mal gusto y que creo que es muy poco, dice muy poco, ¿no?, de todas esas personas.
Pero bueno, lo hemos visto ya en tantos casos que nos sorprende, ¿no? Con muerte de toreros, de gente, en fin. Yo creo que se califican solos, ¿no?, los que hacen esas declaraciones. Igual. No, yo, vamos, también pienso que debe haber diferentes factores que le hayan empujado al suicidio, pero puede ser un poco sorprendente porque hay otras personas que han pasado por ese trance y por eso quizás sean otros factores los que han concurrido para su suicidio, porque hay otras personas que han salido, banqueros incluso, todos tenemos en la cabeza alguno, ¿verdad?, que han pasado por la cárcel, incluso han salido fortalecidos o han buscado justificaciones o se han agarrado a cuestiones, pues yo qué sé, de fe, de trabajos o de vínculos que han establecido en la cárcel, y después de salir pues es cuando se ha suicidado. Eso quizá sea un poco sorprendente, ¿no? Es lo que más... Vamos a escuchar lo que decía Fermín Gallardo, un amigo del señor Blesa, en la finca donde se producía este suicidio, que achacaba a lo que van a escuchar la muerte del exbanquero. A Rita Barberá la mató la presión y a Miguel la mató la presión. Que uno haya muerto de una forma y el otro de otra es la misma cosa. La presión ha acabado con la vida de Miguel Blesa, decía su amigo. Yo subrayaré, no obstante, que Rita Barberá no se le había imputado nada. Eso importa subrayarlo. Es decir, Miguel Blesa, en fin, pues con todos los respetos al cadáver y a la familia, faltaría más. Pero tenía su calvario. Pero el caso de Rita Barberá es ostensiblemente distinto porque sin estar inclusa realmente en una causa judicial, con una acusación formal, incluso ahora se están desmontando o sobreseyendo, sería la palabra adecuada, causas en las que se las quería meter, sobre la responsabilidad civil, sobre todo, arrojada a los pies de los caballos por su propia gente en primer lugar. Creo que no se puede hacer la comparación. Paz, Rafael. Pues este es un tema que, como es lógico, tiene muchos aspectos y se puede analizar y se puede ver y se puede valorar desde muchos puntos de vista. A mí, particularmente, bueno, lamentando, por supuesto, cualquier muerte y más un suicidio, si es que verdaderamente lo es, que parece que según la autopsia así es, pues lamentarlo particularmente, ¿no? Y dentro de esos aspectos a mí hay uno que me llama la atención, a pesar de que es algo que es reiterado y al que se ha referido antes Benjamín, y es el de las redes sociales o el de las manifestaciones públicas, ¿no?, que revelan que está habiendo un envilecimiento y un encanallamiento de la vida pública en España y de las expresiones, no solamente de la vida pública, sino de las expresiones en público, ¿no?, con carácter social o político, ¿no? Poder decir las cosas que se han dicho en las redes sociales, hacer la burla y la mofa de una persona recién muerta, realmente iba a decir que dice muy poco, pero no, lamentablemente dice mucho de las personas que se expresan de ese modo, ¿no? Es decir, se están poniendo ya cuestiones por encima de la vida humana, cuestiones que por su propia naturaleza tienen que estar por debajo de la vida humana. Y yo creo que eso, de verdad, creo que eso no había pasado nunca, o al menos no era habitual en el panorama de la vida pública española, el alegrarse de la muerte de nadie, incluso de una forma un poco ceremoniosa y, si se quiere, poco real, pero por lo menos digamos que lo que estaba bien considerado y lo que estaba bien visto era que se lamentara la muerte de un enemigo, de un adversario, incluso de un enemigo, en algunos casos encarnizado. A nadie se le ocurría hacer una muestra pública, ¿no?, de alegría por eso, porque se consideraba que era algo de mal gusto, aunque en tu fuero interno verdaderamente no lo lamentaras, pero se guardaban las formas, y eso me parece que es una cosa que se ha perdido, más que se está perdiendo, que se ha perdido, y lamentablemente las redes sociales permiten que aflore lo peor, también lo mejor, pero lo peor, y que se ponga al mismo nivel de lo mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor nos está dando también una visión un poco, digamos, hipertrofiada en un sentido negativo, pero a mí, desde luego, es lo que más me ha llamado la atención, a pesar de que las redes sociales ya, en fin, hacen eco de tantas cosas desafortunadas y desgraciadas que cada vez nos llama menos la atención, pero no obstante, los comentarios que han aparecido en Twitter con motivo de la muerte del señor Blesa, pues, en fin, le dejan un poco uno mal cuerpo, ¿no? Pero porque eso es esfera pública que queda impune, y eso es la novedad. Es decir, hasta hace relativamente poco el que hablaba en la plaza pública hablaba a otros que le estaban mirando y sabían su nombre, sí, sus apellidos, no sé qué. Exacto. Entonces uno mantiene públicamente una posición de decoro. Y todo el mundo, aun siendo ruin y canalla, públicamente se comporta como si no lo fuera, porque además solo así la vida en sociedad es soportable. Si todos fuéramos espontáneos y sinceros, la vida sería imposible. Bueno, exacto. Ahora tienes un montón de gente perfectamente irrelevante, tan ruin y canalla como la ha habido siempre, que tiene una plataforma pública por la que además nadie le va a pedir cuentas. Entonces puede insultar sin sufrir las consecuencias. El resultado es, pues, el género humano en su visión más prístina, por decirlo de una forma muy gráfica.
todo el mundo se mete el dedo en la nariz cuando está dentro de su coche. En una comida de trabajo no lo haces. Las redes sociales se han convertido en un sitio donde la gente se mete el dedo en la nariz y no pasa nada. Y ese es el gran problema. Que no es que hay una... Muy gráfico, desde luego, Esparza. Es que hay una palabra que es, en fin, que ha tomado un aspecto muy peyorativo, porque lo tiene, ciertamente, pero que se aplica a algo que yo creo que no se le debería aplicar, que es hipocresía, ¿no? Se dice que porque tú te comportes de una manera determinada en público eres un hipócrita. No, usted hace unas cosas... Estás pensando en el prójimo, exacto, es así de claro. Exactamente, es una cuestión de educación, no de hipocresía. Y en último término, recordemos aquello de que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Es decir, en la hipocresía hay un reconocimiento implícito de que eso está malo y de que hay un bien y un mal, por lo tanto, ¿no? Y esto, por cierto, pasa no solo en España, es importante subrayarlo, es decir, es en las páginas de Twitter de todos los países, o sea, las de Francia es una cosa alucinante, o en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la hipocresía es necesaria. Alguien podría decir que en según qué aspectos o contextos podría incluso ser sinónimo de educación, y además es muy necesaria, es la vaselina de las redes sociales. De vez en cuando hay que censurarse a uno mismo en según qué contextos, y esto está bien, no está mal. Yo confieso que hablar de un suicidio me sigue produciendo cierto rubor. Yo creo que en un país de cultura católica como el nuestro, hablar de suicidios, incluso en el mundo del periodismo, siempre ha sido un asunto peliagudo del que hay que hablar con mucho cuidado, porque además hay algunos estudios que demuestran que hablar de suicidios podría generar impulsos suicidas en otros, de manera que es algo que respeto tan escrupulosamente que no abordaré el asunto propio del suicidio, del disparo y toda la crudeza del hecho luctuoso de ayer, pero sí me gustaría abundar en lo que han abundado el resto de compañeros de la mesa, y es que la miseria moral existía hace 10 años, lo que pasa que hoy la vemos, y sobre todo me gustaría señalar el ejemplo, por ejemplo, de la revista El Jueves, que exactamente lo tengo calculado porque me llamó tanto la atención, exactamente a los 35 minutos de haberse publicado la noticia del suicidio, ya había un dibujo sobre Miguel Blesa con un agujero en el pecho y haciendo un chiste sobre el asunto. Es decir, ya no son trolls de Twitter, ya no son adolescentes anónimos, ya son revistas perfectamente identificadas. Incluso un concejal del Ayuntamiento de Valencia, de Compromís, hacía una broma con la escopeta nacional y Blesa, Pablo Iglesias, ni más ni menos que Pablo Iglesias, el tercer partido de España, salía diciendo inmediatamente después que lo que lamentaba eran los suicidios de las personas que habían sido desahuciadas de su casa. Es decir, una falta de humanidad que sí, como decía José Javier Esparza, probablemente es preexistente a las redes sociales, pero no deja de desasosegarme absolutamente. Pues es el ambiente de la plaza era la de la Concordia, la Bastilla, no me acuerdo, con la guillotina cayendo encima de las cabezas de los nobles o de quienes fuera, y las tricoteses cantando la carmañola y haciendo ganchillo, gritando jubilosas. Es toda esa gente, es lo mismo, es el populacho. Sí. Siempre ha sido así desde los tiempos de Roma. La diferencia es que tú ahora, perdona que te he cortado, Benjamín, la diferencia es que tú ahora apareces en Twitter y parece que es un oráculo público. Esto del Jueves, que a mí personalmente me parecen unos canallas con esta palabra, lo digo porque es la definición exacta, me parecen siempre unos canallas, pero es lo mismo que hacía la traca en los años 30. Sí, es lo mismo, es decir, es ese mismo tipo de humor salvaje, bestial, no sé qué, que bueno, antes era, digamos, la parte más oscura y dionisíaca de la vida pública y podías... El problema es cuando... Yo no lo conozco, ese humor, el que has dicho, yo no lo conozco. ¿La traca? Bueno, la traca fundamentalmente pues era una revista que instaba a la gente a emascular sacerdotes, por ejemplo, en los años 30. En fin, tuvo mucha responsabilidad luego en el desencadenamiento del terror rojo en los años 30, durante la Guerra Civil. Ha existido siempre. Ojo a los precedentes. Sí, claro. La diferencia fundamental está en que, por así decir, estaba contenido en un marco que ha saltado y que los medios de comunicación, por cierto, somos muy irresponsables a la hora de otorgar valor de expresión en la plaza pública a determinados tuits, que es que yo creo sinceramente que no habría ni que mencionarlos, porque forman parte de eso, del tipo que se mete el dedo en la nariz dentro de su coche. Eso es verdad, lo que pasa es que siempre es en la misma dirección, o sea, parece que hay cierta patente de corso si el que fallece pues es eso, un banquero, un político de derechas o un religioso o un torero. Entonces ahí parece que hay patente de corso para decir lo que dé la gana con total impunidad, ¿no?
yo creo que si fallece una persona de izquierdas esto no ocurre, sinceramente lo digo, tengo esa percepción y creo que no es equivocada. Porque entre otras cosas, además, el caso de Miguel Blesa ejemplifica un poco, bueno, y el de Rita Barberá en su día también, ejemplifica un poco algo que está pasando en la sociedad que para mí es totalmente perverso, que es convertir a determinados presuntos delincuentes, ¿no?, que han cometido delitos económicos en los enemigos públicos número 1 de este país. O sea, aquí tenemos a un señor como es Otegi, condenado por terrorismo, que está cumpliendo sentencia por terrorismo, al que nos pasean por las televisiones, al que ponen de ejemplo, al que incluso van a consultar cuando hay un tema de actualidad su opinión, como si pudiera aportar algo, ¿no? Y tenemos por contra que gente que, bueno, que al fin y al cabo sí ha cometido delitos, pueden ser incluso delitos graves, pero oigan, no han matado a nadie, no tienen las manos manchadas de sangre. Y esa gente es absolutamente vilipendiada. O sea, hoy día es mucho peor Bárcenas que Otegi. Creo que eso resume un poco cómo está. Iván. Yo iba a decir prácticamente lo mismo que dice Benjamín, que la dirección siempre suele ser la misma. Además, esas caricaturas tan burdas configuran mucha ideología. Parece una tontería la alusión que ha hecho Rafa el jueves, porque es una revista al fin y al cabo, que, en fin, pero mucha gente su ideología está cimentada en gran medida en el jueves, aunque parezca sorprendente. Y por otro lado, con respecto a las redes, claro, la propia terminología que utilizan, seguidor, esos conceptos que utilizan fortalecen mucho los egos diminutos, y claro, pues eso es una olla de grillos habitualmente, y máxime si te permite además utilizar seudónimos. Pero si van en la misma dirección siempre ese tipo de comentarios, también es porque proceden siempre de los mismos sitios. Claro. Bueno, y porque es la ideología dominante que además pues gran parte de la prensa se ocupa también de consolidar, evidentemente. Bueno, vamos hay otros asuntos de la actualidad, pero como hoy queríamos dedicar este programa a la marca España, a lo que significa nuestro país, esta gran nación, a nuestra historia, a lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, a lo que queda por llegar, a lo que sacamos pecho, que es en todos los ámbitos, en la medicina, en la historia, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la literatura. Bueno, es espectacular. Tantas y tantas cosas que ni nosotros sabemos. Por ello, nosotros vamos a hablar hoy de la marca España, de lo orgullosos que nos sentimos. Y, como parte de ello, como saben, nosotros les venimos ofreciendo desde hace algún tiempo lo que se llama el pack de España en el corazón, que son lo que tengo justo aquí delante. Es un pack formado por un cinturón, una corbata, en fin, un llavero. Tiene más detalles y nos lo va a contar María Matos. María, muy buenas noches. Cuéntanos más detalles de este pack. Así es, Gonzalo. Buenas noches a todos nuestros espectadores. En este programa estamos hablando de la marca España, del orgullo que nos da saber que somos líderes mundiales en número de trasplantes, de haber protagonizado tantas gestas deportivas históricas, de ser un país de acogida en el que el 82% de las personas que nos visita decide volver, por no hablar de nuestra cultura gastronómica o literaria. Por todo ello, les animamos a que se hagan con el pack España en el corazón. Qué mejor que sentir los colores de nuestro país y mostrar el orgullo por tantos y tantos motivos que lucir este fantástico cinturón o esta cartera con el cierre con la enseña nacional, por no hablar de esta preciosa corbata con una bonita bandera bordada. Para ellas, nuestras seguidoras, también tenemos este elegante pañuelo y por último este elegante llavero que da un fantástico toque de distinción. Si quiere hacerse con este fantástico pack España en el corazón, tan solo tiene que llamar al teléfono del Club de Amigos 91 616 24 64, dejar su nombre y datos de contacto y mañana nos pondremos en contacto con usted. Y ojo al precio, tan solo 49,99 euros. Y no olvide que adquiriendo este fantástico pack también está ayudando de una manera directa a este grupo de comunicación. Son las 10:29 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua y vamos a hablar de España, de la marca España, de motivos, si es que los hay, que yo creo que sí, y ahora vamos a intentar explicárselos por los cuales debemos sentirnos orgullosos de nuestro país, debemos mejorar la autoestima de los ciudadanos de nuestro país. Como les decía, tenemos mejor imagen tienen mejor imagen de lo que es España, nuestra cultura, nuestras gentes, fuera de nuestras fronteras, que aquí nosotros, de nosotros mismos. Es curiosísimo. Fíjense, se lo decía al comienzo, el 82% de las personas que vienen a España, ya sea por turismo, por trabajo, por ocio, por lo que sea, cualquier tipo de viaje, repiten alguna vez a lo largo de su vida. Con lo cual,
quiere decir que les habrá gustado nuestro país y lo que somos y sobre todo también nuestra historia. Para hablar de todo ello tenemos, entre otros, a Raúl Peralba, que Raúl Peralba, entre otras cosas, bueno, es un strategic thinker, que ahora nos explicará exactamente qué es lo que es conferenciante y ha prologado este libro, 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Un interesante prólogo, que aquí se lo dejo un rato. Don Raúl, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gas al Agua. Gracias a vosotros por dedicar este programa a un tema que a mí especialmente me motiva de una manera muy particular. Bueno, qué bien, nos alegramos a nosotros también. Bueno, cuéntenos, ¿no nos caemos bien a nosotros mismos? Es una de las reflexiones que hace usted en el prólogo que ha escrito. ¿Por qué cree que no nos caemos bien? Bueno, eso es una pregunta para un psicólogo. Yo lo que hago diagnostico que no nos caemos bien, pero no nos caemos bien, yo creo, porque no somos conscientes de las ventajas que nos traería caernos bien. Este es un país muy de cainitas. Es decir, yo me acuerdo a precisamente un agricultor, hablando un día de la gente de su pueblo, me dijo, aquí no nos importaría morirnos si estuviéramos en una ciénaga sentados encima de los hombros de nuestro vecino, ¿no? Es un poco el carácter español, creo yo. Nosotros hemos iniciado una serie de personas, un movimiento que hemos tratado, un proyecto que estamos tratando de cambiar esa actitud, ¿no? Es decir, que la gente es muy derrotista, todo es malo y lo que queremos es cambiar. Tal vez el hecho de haber vivido fuera, yo he vivido muchos años por razones familiares y profesionales fuera de España, eso te genera un sentimiento mucho más fuerte que los que nunca se han movido. Entonces creo que hay que trabajarlo y es fundamental. Decía usted también que para el Made in Spain, en un artículo que escribía ya hace 11 años, había que comenzar en casa. Sin duda. ¿No? Porque incluso el reconocimiento de la marca España fuera de nuestras fronteras es altísimo, pero aquí dentro no. Eso lo comparo yo a la actividad de cualquier empresa. Nadie podría imaginar que todos los empleados de Zara hablaran mal de Zara. Una de las razones por las que Zara ha evolucionado con esa, digamos, energía, es porque la gente que trabaja en Zara está encantada. Lo mismo pasa por la gente que trabaja en Google o la gente que trabaja en Apple. Tal vez no era lo mismo con la gente que trabajaba en IBM y a lo mejor eso explica el cambio tan importante que tuvo que asumir IBM debido a ese despiste, ¿no? Entonces yo siempre he comparado, a lo mejor soy un poco pragmático, demasiado pragmático. Para mí un país tendría que ser considerado desde el punto de vista económico como una corporación empresarial en la que sus habitantes son empleados y socios. Y un poco como las cooperativas del Grupo Mondragón, en el que se reconocen distintas posiciones jerárquicas en función del momento, pero todos son parte del proyecto. Y aquí ese trabajo, el problema tal vez que no se ha hecho, hay que hacerlo. Y lo tendrían que, diría yo, los líderes de opinión encabezarlo. Si me permites un comentario en ese sentido, a mí me admira lo autocríticos que somos. Yo cuento esta anécdota porque me impresionó. Recordarán todos el problema que hubo en el Canal de Panamá con la empresa SACIR y la reclamación. Sí. Bueno, todos los diarios españoles abrían en la primera página criticando a SACIR. Esos días yo estaba en Italia. SACIR es el 51% de ese proyecto, el 49% era una empresa italiana del Estado, del IRI italiano, que se llama Impregilo. En Italia no publicaron ni una línea. Y lo curioso es que a raíz de este tema, lo investigué un poquito, cuando se inició la obra, ¿quién fue a poner la primera piedra de la obra? Berlusconi. ¿Y nuestro presidente? Es decir, el problema es que si tú no te promocionas, nadie lo hará por ti. Y esto es lo que nosotros tenemos que inculcar a todos nuestros conciudadanos, bueno, a todos nuestros paisanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y entre otros motivos, lo que nos ha expuesto, uno de ellos, o lo que para intentar cambiar esta tendencia, esta deriva que hace usted, que dice usted que somos muy autocríticos, entre otras cosas, han publicado, entiendo yo, este libro junto a otras medidas que la verdad es que son 1785 motivos para sentirse orgullosos de ser español, ¿no? Sí. Bueno, somos un grupo, yo le llamo de gente romántica, que tenemos un objetivo bastante utópico,
pero que estamos avanzando. Ese libro en realidad es el primerito. La idea que tenemos nosotros es diseñar y encontrar mecanismos desde el mundo de la educación al mundo de la comunicación un poquito más amplia para que esa actitud se difunda. Yo he vivido varios años en países latinoamericanos, por ejemplo en Venezuela, con hijas pequeñas, y en los colegios no le daba vergüenza a nadie pues empezar un acto del colegio con el himno nacional. Aquí parece, el otro día yo me indigné en un acto que no voy a mencionar, y que era un acto oficial, estaba hasta el rey y no se puso el himno. ¿Cómo es posible? Entonces aquí el problema que tenemos como que nos da vergüenza. En uno de los artículos que he escrito sobre ese libro, digo, comparando con otro tema que está muy de moda, digo, tenemos que sacar a los españoles del armario. Es decir, no nos tiene que dar vergüenza ser españoles, no nos tiene que dar vergüenza usar símbolos españoles, no nos tendría que dar ninguna vergüenza usar ese pack que estáis vendiendo vosotros. De hecho, como parte de la actividad del 1785.es, que es la página web donde en realidad hablamos de un estilo de vida, es decir, España visto desde fuera es un país que más que un país es una manera de ser, es un estilo de vida que le gusta a la gente, por eso vuelven, ¿no? Y ya, tú has mencionado que el 82% vuelven, pero es que el 54% vuelven por tercera vez. Hasta 3 veces. Sí, el 54%, pero hay otros que vienen todos los años, ¿no? Y yo creo que, insisto, el problema es nuestro. Si cuando tú no te comunicas bien con quien te rodea, es tu problema. Se lo echarás a los demás, pero es tu problema. Y yo creo que en España tenemos que cambiar esa actitud. Bueno, si le parece, don Raúl, vamos a abrir el debate al resto de la mesa, el análisis. Interesantes son las reflexiones que estamos hablando aquí, las causas, si somos demasiado autocríticos y realmente la génesis, si hay motivos para estar orgullosos de ser españoles, de fardar, y permítanme la expresión, de país, por nuestra historia, por los logros, por lo que hacemos a todos los niveles. También incluso hablamos antes de temas médicos. Venga, vamos a, no sé, Rafa, ¿qué te parece tú que esta semana escribías ni más ni menos que 10 motivos por los que sentirse orgulloso de ser español? Y en el encabezado del artículo citabas una encuesta de Deloitte, que como saben es una de las consultoras de mayor reconocimiento del mundo, que decía que España es el país o el mejor país del mundo para nacer por su alto nivel de bienestar y de salud. Y eso ni siquiera lo sabíamos y nosotros encima nos quejamos. Sí, bueno, yo en esa recopilación de 10 argumentos o motivos por los que sentirse orgulloso de ser españoles advertía que eran datos objetivos desde un punto de vista pragmático, pero que no eran necesariamente los que a mí más me enorgullecían. Yo procuraba humildemente intentar reconciliar a algunos españoles con su país desde un punto de vista lo más aséptico posible, en base a los datos, a encuestas, preferiblemente encuestas extranjeras. Porque en realidad el problema de la falta de autoestima o de la mala imagen o la mala autopercepción de los españoles, hay que decirlo, Raúl no lo dirá, pero es un problema político, un problema histórico-político. Esto viene de donde viene, de 1898. Hay un momento en que las izquierdas se desentienden del concepto nacional, hay un momento que las derechas procuran monopolizar la idea de España. Sin embargo, esto nos acaba de poner Raúl Peralba un ejemplo fantástico, y es Venezuela. Aquí en España las izquierdas, y ahora mismo cualquier persona de izquierdas que esté viendo Intereconomía dirá, es que son siempre los mismos, estos de derechas, estos de Intereconomía, los que hacen bandera de la nación. Oiga, discútanos el monopolio de la bandera y de la nación, porque en Venezuela la batalla, la pugna, es por a ver quién es más venezolano. Está Maduro con su chándal con los colores de Venezuela, pero está también Capriles con su chándal con los colores de Venezuela. Es decir, porque Maduro haga ostentación de la nación, de la patria y de los colores de Venezuela, no implica que la oposición tenga que rechazar los colores de Venezuela. Es decir, en España la izquierda ha abdicado del relato nacional, y yo creo que esa es gran parte de los problemas que hoy padecemos. Que hay una mitad de España... Y más en los últimos tiempos todavía. Hay una mitad de España, desgraciadamente, que aún está por reconciliarse con su país. Sí. Enseguida iremos a los orígenes, pero sí que me gustaría una primera reflexión de ¿hay motivos
suficientes para sentirse orgulloso de ser español? Más allá de que ahora analizamos el origen de por qué muchas veces somos tan autocríticos, tan cainitas, leía algún mensaje de algún espectador, pero sí me gustaría que cada uno de los analistas de la mesa nos diga si creen que lo hay o no lo hay. Hombre, yo veo bastantes, la verdad, pero es que además yo creo que tienes que estar orgulloso de tu país, sea el que sea, donde hayas nacido, ¿no? Independientemente que sea mejor, que tenga más méritos o menos, pero es que en el caso nuestro yo creo que tenemos la fortuna de que España es un gran país, pero es un gran país no solo por su historia, no solo por sus gestas, que son muchas también, sino por, yo creo, por los datos actuales hasta de la economía, te diría yo, que tanto denostamos. O sea, nosotros hemos salido, es verdad, hemos pasado una crisis brutal, estamos saliendo de ella, y a pesar de eso nos mantenemos como una de las principales potencias económicas del mundo, donde el sistema de cobertura social es mejor, la sanidad española es envidiable, y eso en mitad de una crisis. No somos conscientes de que España es un país absolutamente privilegiado, en todo, ¿eh? Pero es que económicamente, que es lo que más se discute, también es un país privilegiado, y yo creo que para eso hay que salir un poco, quitarse la boina, compararse, y yo creo que cuando vuelves a casa dices, se está bastante bien en casa, fuera hace más frío. En fin, ahí lo dejo de momentos. Sí, desde luego. Bueno, en términos puramente históricos, España, como decía Luis Suárez, es una de las 5 naciones que han construido la historia universal, con Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Somos nosotros 5 los que hemos dado forma a la historia universal como la conocemos. No quiere decir que no sean importantes China o Japón o Rusia, pero el concepto de historia universal somos nosotros 5 los que lo hemos constituido. Y eso está ahí, es un hecho, y en lo que concierne a la huella física, material de España, al otro lado del Atlántico, es plenamente visible, pero ojo, también en Nápoles o en Milán, es decir, era todo eso. España y buena parte de las ciudades de Europa tienen nombre simultáneamente en español y en italiano y en francés y en alemán y en las diferentes lenguas europeas. Yo quiero subrayar que frente a la tónica negrolegendaria de la que tanto sabe Iván, España ha sabido hacer cosas extraordinarias también históricamente y también, por ejemplo, en el terreno de la ciencia. Pienso en la expedición filantrópica contra la viruela de 1803, en la formidable clasificación de Francisco Hernández, pionera en su momento de toda la fauna y la flora de Nueva España, de México, a mediados del 16, cosas completamente pioneras, la máquina de vapor de Jerónimo de Allanz, la primera industrial que se conoce, ¿no? En fin. Lo que es relevante de todo esto es que toda esa realidad ha quedado sepultada por un discurso que no es realista sino ideológico. Y precisamente el de la ciencia es el mejor ejemplo. Es decir, vamos a ver, todos hemos sido educados en la convicción de que los españoles, bueno, para pintar y para el fútbol, bien, y muy valientes también, pero eso de la ciencia era una cosa como de noruegos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tampoco mucho, pero bueno. Bien, hay un catedrático de Historia de la Ciencia en Valladolid, García Tapia, que se dedicó a estudiar, entre otras cosas, pues todavía vive, en fin, además es una eminencia, se dedicó a estudiar, entre otras cosas, los documentos del archivo de Simancas. Y descubrió que estaba atiborrado de planos científicos que nuestros historiadores del 19 no supieron interpretar por carencia de formación. Y desde entonces de ellos bebemos el tópico de que España científicamente es una nulidad, porque nuestros historiadores del 19 eran una nulidad científica. Ellos, no el país. Bueno, me parece que es un perfecto ejemplo. Es decir, todo eso se traspasa después al tono popular y a la cultura popular, en la que es permanente el reproche de esto en América no pasa, o esto en Alemania no pasa. Se suicida un banquero y dice, esto en otros... ¿Cómo que no pasa? Pasa día sí día no. Pero aquí el automatismo, es decir, esto en otro sitio no pasa. ¿Pasa algo en la sanidad pública? Esto en los Estados Unidos no pasa. ¿Cómo que no pasa? Es mucho peor. Pero el automatismo te está permanentemente empujándote a decir que cualquier cosa fuera, incluso la izquierda, es mejor que en España. Eso es producto de un larguísimo proceso de destrucción de la autoconciencia, que empieza, como bien señalaba Rafa, sobre todo a finales del 19, por razones políticas. Añado, y con esto cierro, que a mí por eso me parece tan extraordinariamente grave el debate político actual sobre la cuestión plurinacional, porque significa que sigue habiendo una parte importante de España que, por puras razones de cálculo de beneficio personal, colectivo, pero personal, es incapaz de entender que forma parte de una comunidad, y esa comunidad
se llamó y se llama España, y esperemos que a pesar de esa gente siga llamándose así dentro de 20 años. Soy precisamente de lo que decías. Pedro Sánchez en el Palacio de Ajuria en el País Vasco ha dicho que el País Vasco es una gran nación. Líder del PSOE. Bueno, gran no ha dicho, ¿no? Eso me dicen, pero vamos, de luego que ha dicho nación, sí, lo de la gran, yo creo que también. A raíz de eso, si me permites, he leído un tuit genial, porque Twitter a veces tiene cosas buenas, ¿no? Y decía, cuando Pedro Sánchez se pone a fundar naciones, se queda solo. Es cierto, ¿eh? Allí donde va, ve una nación. Es un fenómeno este hombre. Pero bueno. Bueno, pues un poco también por alusiones. Y por hilarlo con lo que decía Rafa, yo también, por supuesto, he leído su artículo en La Gaceta hoy, por supuesto. Yo creo que todo el problema que además subyace en este paso que hay de la autocrítica, que a mí me parece sana y recomendable, al autodesprecio, que es el que ya nos mete de cabeza. Autodestrucción. Claro, no es lo mismo autocrítico que autodesprecio. Y la leyenda negra pues se ha asumido precisamente porque hay pues una receptividad enorme y hay un autodesprecio completo, porque lo que no se dan cuenta muchos infectados por tal leyenda es que el perjuicio también va hacia ellos. O sea, el descrédito de su nación es un perjuicio personal. En cuanto al asunto este de la Perdona, Iván, ¿podrías decir someramente o refrescar qué es la leyenda negra, de la que a lo mejor estamos dando por hecho que todo el mundo lo sabe, que probablemente lo sepan, pero por dar 3 pinceladas, tú que has escrito y has investigado tanto al respecto? Bueno, pues leyenda negra en el sentido historiográfico que se emplea en esta tertulia en otros sitios es un concepto de finales del 19, de 1899 en concreto, en ese sentido historiográfico. Y viene a significar pues todos aquellos relatos, obras propagandísticas hechas por las diferentes potencias que se opusieron al Imperio Español. Ya empezamos a poner sobre la mesa conceptos muy polémicos y que causan un enorme rechazo. Imperio además católico, lo cual aumenta de nuevo el rechazo, porque el rechazo a la idea de España lo es en términos metafísicos. Es un rechazo metafísico. Claro, lo es en términos territoriales, pero también, es decir, en aquello del terruño. Yo soy vasco y por lo tanto no puedo ser español, pero también lo es por un anticlericalismo ramplón, que no tiene nada que ver con el ateísmo, sino precisamente pues casi con esto de los famosos lemas tuiteros de la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿verdad? Entonces, todas estas groserías son las que han ido configurando han ido abonando el terreno para que los españoles asuman la propaganda que históricamente desde Italia hasta Francia, Inglaterra, Países Bajos, incluso Estados Unidos durante la guerra de Cuba fueron arrojando contra España, con muy diversas modalidades. Entonces, a lo que yo iba, tras esta pincelada brevísima, sí. Yo creo que el problema de la plurinacionalidad de una nación, que es un absurdo completo, esto yo que acabo de decir son ruidos, ¿no? Conceptualmente no significa absolutamente nada. No hay posibilidad de una nación de naciones. En cuanto hay una nación se subsumen las que lo hubieran configurado del modo que fuera, ¿verdad? Pues todo esto yo pienso que tiene un toque negro legendario, en tanto en cuanto los que la sostienen, y singularmente el PSOE que bebe en las fuentes en las que bebió Zapatero, que son fuentes federalistas de los años 60 y anteriores, consideran a España una suerte de prisión de naciones. Y esto es una especie de reflejo fractal de lo que para ellos significó también el Imperio Español. Y esto nos devuelve otra vez a las coordenadas negro-legendarias. Es decir, a ningún izquierdista español, por mucha brocha gorda que utilice, le resulta extraño que Maduro salga con el chándal de los colores de Venezuela. Ahora, se rasgarían las vestiduras, nunca mejor dicho, si vieran a Rajoy vestido con el chándal de la selección española de fútbol. Sería un patriotero, sería un facha, en fin, la terminología habitual. ¿Por qué sí admiten a Maduro con el chándal de la tricolor venezolana? Porque entienden que también el Imperio Español fue una prisión de naciones a otra escala. Entonces se va reduciendo la escala y en España, pues lo más progre, aunque me parece que es lo más retrógrado y carca que puede existir y más reaccionario, es considerar que hay una serie de naciones enraizadas con el paleolítico casi. Si nos damos cuenta, todos tienen pues casi un héroe mítico inventado, una virgen encontrada casualmente, y que habría que liberarla de esta prisión o este yugo que sería España. Ese es uno de los grandes problemas. Fernando y después Raúl. Bueno, es que, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que España no es cualquier cosa que se levante sobre el solar de la península ibérica, sino que es un determinado proceso histórico. España es una historia, como cualquier país, cualquier sociedad es una historia, en definitiva, ¿no? Creo que esto no hace falta tampoco argumentarlo en exceso, ¿no? Y por tanto es una cosa muy concreta. España no es cualquier cosa, es una cosa muy concreta en la historia. Y es una historia tejida en torno al catolicismo. Es un hecho que podrá gustar, podrá no gustar, o podrá parecer mejor o peor, pero es un hecho. España, como lo concebimos como nación histórica, esto da miedo decirlo, porque no sé que se apropie el señor Sánchez, pero ojalá lo hiciera. Pero como nación histórica,
España podemos considerar que, como otras naciones europeas, empieza a surgir con la caída de Roma. Empieza a surgir, podemos considerar que el año 589, con el Tercer Concilio de Toledo, cuando al derrumbe de la estructura imperial se produce una identificación, la primera vez, una identificación entre esa casta visigoda que domina de forma muy minoritaria el conjunto de la sociedad y la base de la sociedad hispano-romana. Han intentado llevar a la población al arrianismo, no lo han conseguido, y después del intento fallido de su hermano Hermenegildo, se produce la identificación de ese gobierno, de esa monarquía con el catolicismo, y eso permanece como hilo conductor hasta que es la culminación, además, de un proceso que comienza Leovigildo, aunque no en el sentido religioso, pero sí en el de los matrimonios mixtos, y termina produciendo una sociedad con una tendencia cada vez mayor hacia la homogeneidad, como es natural. Y ahí podemos ver el embrión de la fundación de España como nación histórica. Naturalmente, luego tenemos, menos de 200 años después, 125 años después, la invasión musulmana, pero habrá un hilo conductor. Con el pasado gótico, con el pasado godo, habrá un hilo conductor a lo largo de toda la Edad Media. De eso que hoy en los libros de texto, en los libros de bachillerato incluso, se hurta con la definición, cuando se evita la definición de reconquista, porque es políticamente incorrecto, porque ¿qué se estaba reconquistando? Y se niega, por tanto, que había un sentimiento y un sentido de la pérdida de España. Bueno, desde prácticamente el principio de la propia Reconquista. La propia Reconquista es un proceso profundamente impregnado de catolicismo. No es solo una oposición al Islam, como desde algunos puntos de vista nos quieren hacer creer, sino que es una afirmación positiva del catolicismo español, del cristianismo, que culmina en el Renacimiento y que culmina en el siglo XVI con la defensa activa durante el siglo XVI y XVII de ese catolicismo por parte de España, además de la expansión en América, culmina en una defensa del catolicismo por mor de la defensa de la unidad cristiana, que están rompiendo los protestantes, porque son lógicamente los que rompen esa unidad. Y a mi entender, y no solamente a mi entender, sino al entender de muchos historiadores, es quizá ahí donde comienza ese sentimiento, con la frustración, si queremos encarnarlo en Rocroi, en fin, podríamos hacerlo, o quizá posteriormente en la paz de los Pirineos, 1659, o luego en el reinado de Carlos II, pero es en esa época en donde, a mi entender, comienza a fraguarse la frustración española, que es verdad, ya termino un momento, que es verdad que culmina en el XIX, pero que sobre todo, al haber impregnado la historia española de un profundo sentido del catolicismo y de una profunda naturaleza católica, es por esa razón básicamente por la que la izquierda rechaza a España, rechaza el sentido de España. Es efectivamente un rechazo metafísico, es un rechazo a la idea misma de España, al ser mismo de España, a la naturaleza misma de España. No se produce una refundación de España a través de una revolución liberal en el siglo XIX, como sí se produce en algunos países de Europa, en que se refunda la nación, en ocasiones con carácter político y en otras ocasiones de forma más mitigada. En España no se produce eso, no hay una revolución industrial, no surge una burguesía con sentido nacional y la izquierda, por tanto, no puede asumirlo, ni la izquierda premarxista ni la izquierda no marxista. Bueno, eso es muy matizable y ahora sí puedo ese sentimiento no existe. Bien, Pero, Raúl. Sí, yo creo que deberíamos de actualizar la discusión. Sí. La historia es lo que nos ha llevado hasta aquí y hoy entiendo que estamos hablando de lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra situación. Sin duda. Sin ninguna duda, de la palabra marca, y en relación a un lugar se está hablando desde no hace mucho tiempo, porque antes se hablaba del hecho en, made in. Entonces es un concepto nuevo. El problema es que hay mucha gente que habla de este concepto y no tiene ni idea. En general en España la marca se confunde con un logo y colorines, y estoy hablando de empresas, y una marca es un ser ideal, según dice la filosofía de la ciencia, que tenemos todos en la cabeza, es la realidad que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces es evidente que fuera de España la realidad que tiene cada individuo o persona en su mente es distinta a la que tenemos aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de trabajar. Por un lado, el alto comisionado de la marca España tiene un objetivo, que es promover España en el mundo.
y también lo hace porque está últimamente dedicando bastante información a los españoles, y este movimiento que hemos iniciado nosotros es un movimiento en el que queremos que la gente, este libro nos encantaría que estuviera en todas las casas de España, no por venderlo, sino porque aquí hay 1.785 motivos objetivos, aquí no hay opiniones, aquí, y hay datos que admiran y que en España no hemos sabido capitalizar. La informática existe porque Torres Quevedo inventó el sistema binario para hacer su máquina de ajedrez. Sí, señor. Y eso no lo hemos desarrollado. Y esos son argumentos para promover a las empresas españolas hoy, fuera de España. Entonces, creo que el problema que tenemos es exactamente eso. Necesitamos una acción liderada por líderes de opinión, perdón por la redundancia, en la que se comunique esto para que todos y cada uno nos sintamos orgullosos de ser españoles. Todo eso está muy bien, y es verdad, Raúl, pero precisamente el problema está en que hemos construido un sistema de educación nacional que va exactamente a vacunar continuamente contra eso. Entonces, incluso las cosas más actuales, contemporáneas, cercanas, directas, sí, sí, cuando las exhibes como españolas, siempre hay una especie de guardia ideológico de la porra que está esperando detrás de la esquina para decirte, fascista. Y esto es un verdadero problema, porque nos impide que las cosas extraordinarias que tú cuentas y que antes ha enumerado Gonzalo, que son realidad palpable, les demos el valor que tienen, porque es que parece que está prohibido, está moralmente prohibido blasonar de algo que es español. Te voy a poner un ejemplo, fíjate. ¿Y por qué? O sea, está prohibido porque nadie se ha ocupado de educar a los españoles en la otra línea. Al revés. Por ejemplo. Porque el Estado se ha ocupado durante 40 años. El Estado no existe, son personas. No, el Estado sí existe. Voy a poner al final deciden las personas. Te voy a poner un perfecto ejemplo. Mira, con tu permiso. A propósito precisamente de una persona que acaba de fallecer ayer. Porque anduvo por medio del asunto este. Yo estaba, y se puede contar la historia, y no me llevará la contraria ninguno de los que fueron en aquel momento partícipes. Cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, año 2000-2004, de jefe de gabinete del secretario de Estado, Luis Alberto de Cuenca, conseguimos llevar adelante, gracias a Salvador Pons, un proyecto de programa de televisión para TV que jamás había habido, para enseñar a la gente los rudimentos de la historia de España y valorar la positividad de somos esto, y llegábamos hasta nuestros días. Aznar, que era el presidente del gobierno entonces, encantado con el asunto, se comprometió a buscar financiación. Dos grandes empresas españolas, mejor dicho tres, que eran Telefónica por una parte, Endesa por otra y Caja Madrid en aquel momento por otra, se comprometieron a cofinanciar el proyecto, de tal forma que para TV fuera llevadero. Y la cosa era decir, bueno, somos españoles, nuestra historia es esta, esto es una maravilla de historia, vamos a disfrutarla. Desde lo alto del Estado. Ocurrieron aquellas elecciones vascas en las que el Frente Constitucionalista, como se le llamó, fracasó por los pelos, por cierto, y rápidamente toda esa gente, que era lo más de derecha patriota que te puedas imaginar, y algunos de ellos del movimiento, rápidamente llamaron al día siguiente para bajarse del proyecto, porque en El País había aparecido un editorial firmado por Cebrián, inspirado por él, aquel del discurso del método, diciendo que lo que había que hacer era dejarse de españoladas y acercarse a los separatistas. Es que la realidad de España es esa. Entonces, tú ahora vienes, Raúl, a contarnos que es que el Estado no existe. Precisamente en España el Estado lleva 40 años socavando formalmente la Constitución. Lo que quiero decir es que el Estado es una persona jurídica. Quien toma las decisiones son personas físicas, lo estás diciendo tú. Bueno, pues ¿Quiénes fueron los que cambiaron de actitud? ¿Quiénes fueron los que no tuvieron, los atributos masculinos para mantenerse en la posición? Pues fue el sistema de poder, querido. No, el sistema de poder no, las personas que controlan el sistema de poder. Bueno, bien, vale. En todo caso, es que las personas... Vale, perdona, perdona, ¿quién es? Perdona, te hago una pregunta. ¿Quién es Zara? ¿Perdón? Zara. ¿Quién es Zara? Zara es una empresa, que es una persona. No es una persona, son miles de personas. Sí, por supuesto que sí. Entonces, todos forman parte. Hay una cosa que es evidente, las decisiones las toman y sobre todo las ejecutan personas físicas.
Las jurídicas son diría yo, una convención, un convencionalismo que hemos hecho a partir de una legislación. Y entonces siempre hay alguien, mira, me echaron de la empresa tal. No, vino un tío que tenía un amigo, te echó a ti y puso el suyo. Pero me gustaría, si me dejáis, porque supongo que no me vais a dejar hablar toda la noche. Tienes que aprovechar el momento. Tengo que aprovechar. Venga, mira, aprovecha. lo que quería decir es, por ejemplo, un tema que nadie se ha ocupado de hacer, de dar a conocer, que es el tema tan manido de la bandera española. Sí. Eso es este libro. 1785 es un año en el que Carlos III, preocupado porque los barcos españoles se enfrentaban y se cañoneaban entre sí porque no se veían, mandó a su ministro de Marina, creo que se llamaba Antonio Valdés, que hiciera un concurso para que se hicieran pendones que distinguieran los barcos en alta mar. De los participantes quedaron 12 finalistas y Carlos III dijo esta y esta. Y entonces escogió lo que es hoy la base, la bandera española, para la Armada. Y para los barcos mercantes, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. ¿Vale? En 1843 la reina Isabel II lo transformó en la bandera. Bueno, ahora hacer un ejercicio. Mañana, o cuando queráis, os metéis en Wikipedia y miráis la historia de la bandera española. Y la miráis en español, en inglés y en catalán. Yo soy catalán, no se me nota nada, soc de Lleida. Pero, Yo también. ¿Tú también? Bueno, de Barcelona. Bueno, de Barcelona, yo soy pagés. Bien. Entonces, eso, por ejemplo, tendría que haber un organismo que lo estuviera vigilando. ¿Verdad que sí? Estatal, probablemente. Completamente No de sé acuerdo, quién. por supuesto. Me da Pero, igual. perdón, está claro que dando a sí. entender que Pero en la claro que Wikipedia, sí. en los 3 idiomas, la historia sobre el origen de la bandera Hombre, española por no es la que ejemplo, acaba de narrar, en ¿no? el caso del catalán no te lo tengo que explicar. Por ejemplo, la bandera de la República tiene un protagonismo que no lo tiene en la española. Y en el inglés es mucho mejor. Nosotros trabajamos para los exportadores de aceite de oliva español a Estados Unidos. Lo que decía Gonzalo al comenzar es que en España, ¿cuánta gente te crees que sabe que somos el productor más importante del mundo y que triplicamos a Italia? Y no solo eso, que no lo dijo él. Si no le vendiéramos aceite de oliva a Italia, no podrían exportar, serían deficitarios. Exactamente, sí, señor. ¿Por qué no nos lo contamos? A granel. ¿Por qué no nos lo contamos? ¿Por qué no hacemos que la gente esté encantada de esa situación Pues y se sienta... contra lo que tú crees y lo contamos. No, no. Bueno, o por Sí, ejemplo lo este contamos. ejemplo No que a se mí me cuenta gusta, eso, sí. también sacado del libro, la tableta de chocolate, que fue en Por el siglo ejemplo. XVIII cuando dimos forma a las semillas de cacao descubiertas en América, bueno, algunos siglos antes, y que bueno, algunos ejemplos que están viendo en sus pantallas en el margen derecho, ¿no? O el izquierdo, van saliendo algunos ejemplos de descubrimientos que hemos hecho que, como decía don Raúl, que ni nosotros mismos lo sabemos. ¿El por qué? Pues desde luego muchos motivos. Es hay. sorprendente. Yo sabía que iba a haber, viendo la composición de la mesa, sabía que iba a haber algún tipo de conflicto entre una visión No, más... yo no tengo ninguno, ¿eh? Vamos a ver, Yo conflicto. tampoco. menos con un Eres experto tú el que como nos crea tú. conflicto. Discrepancia sobre cómo articular un relato nacional desde un punto de vista más pragmático, mercantilista, si se quiere, actual, objetivo, y un punto de vista más histórico, cultural. Es mi caso también, pero yo entiendo que en la mixtura de estas dos visiones está el éxito o el fracaso de eso que llamamos Marca España, que por cierto, a mí también me gustaría explicar de una vez por todas, porque hay mucho purista que se ofende cuando se habla de Marca España. España no es una marca. Oiga, ya sé que no es una marca. No es una España cuestión, no es una cuestión de purismo. A algunos se nos abren las carnes cuando vimos lo de Marca España. Bueno, pues ya que lo has dicho tú, yo no quería voy a sacarlo. intentar explicar que Marca España es como decir, es un sinónimo de la imagen o la visión que se tiene de España. Es como el buen decir, nombre de cuando España. juega la selección española, es decir, No, España pues que- no es una selección de fútbol. Oiga, un caballero, ya sé que no es una selección Ya, de pero es fútbol, tampoco es una pero es marca. mercantilizarlo, Bueno, Rafael, pues ese es el problema. mercantilizarlo contra lo que mucha gente cree no es un concepto negativo ni peyorativo, es un lo es, concepto lo es, positivo. hombre. No, En España hay muchas lo es. cosas. De España es acuerdo, una Rafa, nación, pero España es una según nación. hasta dónde quieras llegar. Y yo creo que es muy importante en ese sentido la cuestión de la Marca España, precisamente, denominación contra lo que yo me alcé. Más que nada porque me recordaba la marca hispánica de Carlos
Carlomagno, que era una cosa completamente distinta. ¿España es una marca? No. España es muchas pero cosas España también es una marca. Claro, bueno, vamos a ver. Yo creo que a nosotros, y ahora lo digo, y sé que Fernando me va a entender. Gonzalo me que te ha interrumpido. Perdón. Venga, ¿Por qué me cortas mientras te interrumpo? Venga, Rafa. A mí me parece que esta actitud tan hispánica de criticar lo propio tiene mucho de vanidad intelectual. Es una actitud psicológica. Yo, por lo general, lo que critico automáticamente me estoy posicionando por encima de ello. Es decir, yo lo haría mejor, yo soy mejor. Mis compatriotas lo hacen peor, pero yo lo haría mejor. España es un país, por lo general, cutre, oscurantista, con un pasado del que tenemos que avergonzarnos, zarzuelero. Zarzuelero, por cierto, una palabra que hay también mucha tela que cortar ahí. O sea, la zarzuela en tanto que español es una cosa negativa. Incluso la palabra españolada. Españolada es peyorativo. Se utiliza, algo es una españolada cuando es peyorativo. Hasta ese punto, españolista, eres españolista también. Bueno, eso ya es una cosa tremenda. De manera que yo no creo que el principal problema que tiene España hoy es que está sumida en una crisis territorial terrible. Y yo creo que la causa de los problemas de España no son los separatismos. Yo creo que los separatismos son la consecuencia de un relato nacional débil, apocado, desmayado, que incomode más o incomode menos, tiene un fundamento y una génesis de tipo histórico-cultural que yo creo que exclusivamente con argumentos de tipo mercadotécnico no vamos a llegar a ningún sitio, y con argumentos de tipo histórico-sentimental tampoco. Por eso es tan importante, y yo me frustro tanto cuando la marca España, el gobierno se siente muy henchido y muy orgulloso de ser una institución que pertenece al Estado en el que no aporta un solo euro. Oiga, este debería ser no solo un ministerio, debería ser el ministerio con más dotación económica, porque pues el problema que tenemos es un segundo, Esparza, un segundo, que tenemos que despedir a Raúl. Siempre que vengo al gato me corta Vans, es una cosa alucinante. ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque no soy del Barça. Eso también es verdad. Don Raúl, una última reflexión, venga. No, iba a decir del Barça que yo hago un ejercicio cuando gana un campeonato o una copa. Al día siguiente leo los diarios de otros países y siempre pone Barcelona, the Spanish team. Hombre. Cosa que no les hace mucha gracia a mis paisanos. La última reflexión es que evidentemente una marca, si vas al diccionario, tiene vamos a decir, un contenido que va mucho más allá de lo mercantilista, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista de lo que significa una referencia de una realidad. Y entonces es la referencia que hemos construido en la mente de nuestros clientes, entre comillas. Y lo mismo estoy hablando de política que puedo hablar de religión. Es decir, hay religiones ahora que están progresando porque tienen un sistema de marketing más adecuado a la necesidad actual. No podemos decir que España no es una marca. Lo que no vamos a decir es confundir que es una marca de automóviles. Pero que es una marca sí, porque tiene y además atributos. Es buenísimo que sea así, para mi forma de ver. Es buenísimo que sea así. Claro, es que no se vive del aire, hay que vender cosas. Exactamente. Y además, casualmente, los países que tienen mayor influencia a nivel mundial, resulta que hay una relación bastante directa entre el número de marcas reconocidas a nivel mundial de ese país. Nosotros nos falta un punto que me gustaría y termino. Venga. Has dicho al principio que hay de las 10 grandes empresas de construcción hay 7 españolas. De la empresa de confección más importante es española. Hay muchas marcas. Freixenet es el primer productor mundial de vino espumoso, ¿vale? Estos señores nos deberían de transferir prestigio. Porque si ellos empezaran a decir, no digo que lo pongan en su publicidad, pero a lo mejor, no sé si lo sabéis, pero todavía hay mucha gente que piensa que Zara es italiana, ¿eh? Sí, ¿verdad? Todavía. Zara. Sí, es verdad. Y si... qué buen acento, Esparta. Te iba a decir que tienes un acento muy... italiano fantástico. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Esto es una tarea de todos. Bien. Y si no nos lo tomamos en serio, y cada uno desde su punto de referencia hace algo, no lo vamos a arreglar nunca. La historia, lo explicaremos, todo lo que tú quieras.
pero si no hacemos algo, no se arregla. Yo añadiré en 20 segundos lo que tenía pendiente decir, que es lo siguiente. Yo concibo a España como la alianza del ingeniero y el historiador, para entendernos. Es decir, solo rememorando glorias pasadas no vamos a ningún lado, salvo a construirnos un magnífico mausoleo. Se trata de construir. Construir es dinero y construir es poder y construir es política. Y para eso hace falta Estado y política. Y eso es puro presente. La marca forma parte de eso. O es el resultado, o es el resultado. O es el resultado o es la bandera. Claro. En todo caso, es esa alianza lo que nos va a hacer sobrevivir. A mí lo que me preocupa no es lo valientes que éramos en los tercios. Lo que me preocupa es que mis nietos sigan sabiendo qué significa ser español. Claro. Don Raúl Peralba, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua para hablar de una cosa tan importante como es España. Gracias, muy buenas noches. Señores, ahora, por cierto, quiero que, ya que estamos hablando de España, les vuelvo a recordar una cosa fundamental para nosotros, porque no solo vamos a hablar hoy de España, venimos haciéndolo durante los últimos años y lo vamos a seguir haciendo de España, de su historia, de la marca, de todo, de las proezas que hemos hecho, de la medicina, de la ciencia, todo. Vamos a ensalzar y a sacar pecho, y por ello les ofrecemos este pack que tenemos aquí de España en el corazón, y qué mejor que ahora este verano, porque además también, como saben, comprando este pack ayudan también a este medio de comunicación. ¿No es así, María Matos? Cuéntanos cómo puede conseguirlo nuevamente la audiencia. Buenas noches de nuevo. España en el corazón es el pack que ofrece Intereconomía Televisión. Es un elegante compendio de un cinturón con la bandera de nuestro país, un elegante llavero con la enseña nacional, una corbata y una cartera muy distinguidos para llevar discretamente pero con orgullo los colores de nuestra patria. Y para ellas también tenemos un elegante pañuelo que se puede combinar con todo tipo de vestuario. Y es que hay que estar orgullosos de nuestra lengua, que la hablan más de 550 millones de personas, de nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, las fallas, el flamenco, las sardanas, la Catedral de Córdoba, el Camino de Santiago, y no olviden que somos el primer país en reservas de la biosfera, o que el mayor número de playas azules la tenemos en nuestro hemisferio norte. Y por esto y por muchos otros motivos más, les ofrecemos este fantástico pack de España en el corazón por tan solo 49,99 euros, llamando al 91 616 2464. Gastos de envío incluidos en la Comunidad de Madrid. No lo dude y luzca con orgullo los colores de su país con los productos de España en el corazón. Once y cuarto de la noche, tengo el gusto de presentarles a don Carlos Espinosa, que es el alto comisionado del Gobierno para la marca España. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, explíquenos someramente, ¿qué es esto del alto comisionado del Gobierno para la marca España? ¿En qué consiste básicamente su trabajo? Bueno, es una creación del año 2012, el momento en que probablemente la imagen exterior de España estaba más baja, como consecuencia de la crisis económica más profunda que ha vivido España, y entonces hay una decisión del Gobierno de intentar hacer algo para mejorar esa imagen. Se crea esta figura del alto comisionado, me ofrecen el puesto, yo pongo dos condiciones: una, de que no sea un tema del partido político del Gobierno, sino que sea una empresa o una aventura de todos, y segundo, que no sea remunerado, para mantener mi independencia. Hemos hecho 5 años, y en estos 5 años, pues afortunadamente, hemos vivido un periodo en el que las cosas estaban muy mal y han ido mejorando progresivamente como consecuencia del esfuerzo de muchísima gente. El comisionado y su equipo pues habrá contribuido a lo mejor en el 1 por 1000. El 999% restante pues es fruto de que este país, que es un gran país, pues tiene empresas, tiene artistas, tiene profesionales, tiene médicos, tiene arquitectos, tiene chefs, tiene modistas de primera línea que han aflorado, y entonces nosotros lo que procuramos hacer pues es difundir todo lo bueno que tiene España, que es mucho y muy variado y muy diverso, difundirlo fuera. Y en ese proceso pues hemos ido viendo que hay un trabajo que hacer en el interior también muy importante, porque los españoles pues son mucho más críticos con su país de lo que son los demás. Eso le iba a decir. La reputación de España, de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra historia, de lo que somos, algunos aspectos de los que usted ha dicho, como la medicina, la ciencia, bueno, en fin, todas las gestas, incluso deportivas. ¿Por qué tenemos mejor imagen y reputación
fuera de nuestras fronteras que la que nosotros tenemos de nosotros mismos? Don Carlos. Bueno, he oído que antes se discutía un poco este tema, ¿no? Yo creo que es un tema que viene de hace mucho, no sé si de los visigodos o de antes, pero ya en el Quijote Cervantes ya hacen menciones reiteradas de lo poco que se aprecian los españoles. El canciller Bismarck habla de 400 años que llevan los españoles enfrentándose entre sí y por eso admira a España, que sobrevive a los ataques de sus propios nacionales. Toda la literatura del siglo XIX está llena de citas en que los españoles, probablemente tras la pérdida final del imperio con la caída de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, etcétera, pues sufre un descontento. Y luego yo creo que los muchos años de aislamiento pues han tenido mucho que ver. 40 años en los cuales pues había una ansia de conocer lo que pasaba fuera, se idealiza lo de fuera y se critica lo de dentro. Y en esas estamos en una fase en la cual afortunadamente pues poco a poco los españoles que viajan, que se mueven, que comparan, que habían los comentarios extranjeros, van corrigiendo despacio, pero van corrigiendo su opinión sobre su propio país. ¿Qué es lo que más gusta de nuestro país a día de hoy, en el siglo XXI? ¿Qué es lo que más destaca de nuestro país, de España? No sé si es nuestra historia, si son nuestras empresas, si son nuestra cultura, nuestro arte, porque lo digo que hay muchos asuntos y no sé cuál usted destacaría más de todos los que a día de hoy componen España y forman España, de dónde venimos y dónde estamos. Sí, yo creo que el tema es distinto según los países, ¿no? Es decir, la opinión, la percepción que hay de España, el grado en que se le admire en Iberoamérica, pues es distinto de la percepción que hay en Oriente Medio o de la que hay en la Europa del Este o nuestros vecinos europeos. Pero en general yo creo que una de las cosas que más se admiran de España es su estilo de vida. Su estilo de vida conlleva muchas cosas, pero van desde el tiempo libre, el disfrute de la familia, la alimentación, la dieta mediterránea, todo eso que forma al final el estilo de vida español. Yo creo que eso se ha admirado casi en los cinco continentes. En países europeos pues se nos va tomando cada vez más en serio como un país serio, no se nos va tomando como un país que ha hecho un esfuerzo muy grande. La gente que viene a este país pues ve los aeropuertos, ve las carreteras, ve el nivel de comercio que hay en las ciudades, ve la calidad de los restaurantes, los escaparates, todo eso, y todas esas personas se convierten inmediatamente en embajadores de España, de la marca España, o como lo queramos llamar, pero modifican rápidamente la imagen de su país, la imagen de nuestro país. El idioma, le iba a preguntar, don Carlos, es importante porque 470 millones de personas hablan el español, más de 550 millones de personas lo utilizan, digamos, a diario, pese a que no sea su lengua materna. Entiendo que esto también es un activo importantísimo para nuestro país, ¿no? La lengua española. Es un activo muy grande. Hay que recordar que España solo es el cuarto país donde más se habla español, ¿no? Es decir, por delante está México, está Colombia, está Estados Unidos. Estados Unidos de una manera creciente, de manera que las estimaciones de la Oficina del Censo norteamericano para el año 2050 es que habrá más gente cuya lengua materna sea el español que el inglés, lo cual es verdaderamente un dato espectacular. El español es un gran activo, es lo que permite que empresas asiáticas piensen en España como plataforma para abordar temas en Iberoamérica. Es el que permite también que las empresas de México, de Venezuela, de Chile, pues busquen cuando quieren atacar el mercado europeo y establezcan su sede en España. Es un vehículo de comunicación potentísimo que causa la envidia de otros países. Pues no es infrecuente oír a los italianos que si el italiano tuviera la difusión que tiene el español, que se comían al mundo, ¿no? Nosotros probablemente no hacemos suficiente uso de ese arma poderosa que tenemos, que es el idioma. Por cierto, antes Raúl nos contaba un ejemplo, decía que, por ejemplo, que nadie dice
que, por ejemplo, en respecto al aceite, ¿no? La producción del aceite de España, que Italia, digamos, nos ha quitado el título del primer país productor de aceite, y no solo eso no es cierto, sino que encima no se dice que si no fuera porque España vende la aceituna, entiendo yo, a Italia, no tendrían esa capacidad productora. Se vende el granel. Eso es. Se vende el aceite ya en granel. Eso es. Sí, bueno, claro, o sea, pero a Italia, cosas como estas... a Italia hay que reconocerle el mérito de que a lo largo de todo el siglo XX, con la inmigración italiana y fundamentalmente a los Estados Unidos, pero también a otros países europeos, pues introdujo el aceite de oliva y lo servía en las tratorías y en las pizzerías que cualquier italiano que emigraba acababa montando, ¿no? Entonces Italia se ha hecho con el mercado del aceite de oliva, y lo que ha hecho es comprar aceite del primer productor, que es España. Pero las marcas italianas pues llevan 60 o 70 años de ventaja a las españolas, que van abriéndose camino, pero que arrancan de ese retraso inicial, ¿no? Y sí que me gustaría ver algunos datos que vamos a ir viendo en el lateral de la pantalla, como por ejemplo en las empresas españolas, las infraestructuras. Decíamos que del top 10, de las 10 empresas más punteras del mundo en cuanto a infraestructuras, 7 de esas 10 son españolas, más o menos era el dato. Y luego, por ejemplo, estamos construyendo, hablábamos antes del... Perdón, una díganos. Sobre eso de la construcción. No es que las 10 empresas mundiales líderes, 7 sean españolas, es que de las 10 obras más grandes y complejas que se están haciendo en el mundo, 7 las hacen empresas españolas. ¿Qué obras son esas? Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del metro de Riad, o del AVE de Medina la Meca, o del canal de Panamá. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, pues ya he mencionado 3 muy importantes, ¿no? El canal de Panamá, el metro de la Meca Medina, el metro de Riad, la unión de Asia con Europa por debajo del Bósforo, el metro de Lima. Esas son obras españolas que están, como digo, entre las 10, no solo en la envergadura del contrato, sino en la complejidad, porque son empresas que aportan una tecnología. El caso de Panamá es muy claro, el del ferrocarril de la Meca Medina lo va a ser también cuando esté terminado, solventando desafíos pues como lo de estar 50 grados al sol en verano, a menos 15 en el invierno, montado por arena, atacado todo el sistema por las tormentas de arena y todo esto. Es decir, que no solo es hacer grandes obras, sino hacer obras punteras. No es hacer casas o no es hacer carreteras, que también las hacen las empresas españolas, sino obras muy complejas de tecnología muy avanzada. Bueno, y no me resisto a preguntarle por el deporte, don Carlos, porque entiendo yo que la selección española de cualquier deporte, sobre todo la de fútbol, pero también la de baloncesto, deportistas ilustres, insignes a día de hoy, como puede ser desde un Nadal, un Gasol, un Fernando Alonso, entiendo yo que la imagen de nuestro país hacen llevarla con éxito a cualquier rincón del mundo, ¿no? Sí, para que se haga una idea, sobre España se publican al año unas 700.000 noticias en el mundo. De esas 700.000 noticias el año pasado, más de 300.000 eran sobre temas deportivos. Y en el deporte hay una cosa importante que recordar, y es que inicialmente éramos un país de deportistas de talento que triunfaban en deportes individuales, y que en los últimos 10 años, por decir algo, han triunfado los deportes en equipo. Y solo los países que tienen un cierto nivel de desarrollo, no deportivo, sino de desarrollo económico y social, son capaces de ganar campeonatos por equipos, porque los equipos supone añadir al talento individual la disciplina, la coordinación, la generosidad, toda una serie de valores que, como digo, son exclusivos de los países de un cierto nivel. Y el deporte solo da buenas noticias, y cada fin de semana. Este fin de semana, pues la victoria de Garbiñe Muguruza en Wimbledon ha anulado otros éxitos deportivos, pero ha habido uno que a mí me ha parecido especialmente notable, que es que 4 chicas nacidas y criadas en España han ganado el Campeonato de Europa de relevos 4%, así que son las chicas más rápidas. Esto era inimaginable hace unos años. Era monopolio de Alemania, de Inglaterra, de Francia. En algún momento Italia iba a tener un buen equipo, pero tener un equipo de 4 chicas que hacen el relevo de una manera formidable y ganan la Copa de Europa o el Campeonato de Europa. Lo que pasa es que ahí, en esto de las selecciones españolas de todas las disciplinas, ¿no? Yo creo que ahí habría que trabajar en dejarle de llamar la roja,
precisamente por hacer marca España. Muchas veces parece que se difumina, ¿no?, el éxito de España como país con esto de la Roja, ¿no? El miércoles juega la Roja. La Roja es una creación del periodismo local. Sí, por eso. El periodismo local. Sí, la Roja en el mundo del fútbol es la selección de Chile. Efectivamente. La selección de Chile. Y aquí hay un grupo periodístico que quizá no quería utilizar la palabra España y introdujo la Roja y se ha dejado llevar. Pero es la selección española. Pero perjudica a la marca. Es interesante porque demuestra que lo que hace falta, además del trabajo que usted está haciendo, es un alto comisionado para la marca España dentro. Porque citaba antes, claro, el caso de Garbiñe Muguruza. ¿Cuánta gente ha presentado en medios de comunicación vascos el triunfo de Garbiñe Muguruza como un triunfo de España? No sé, yo no leo los medios de comunicación vascos. Pues la cuestión precisamente está en eso, es decir, que haría falta también un esfuerzo y sobre todo para el interior, porque nuestro problema no es lo que el país es capaz de hacer hacia afuera, sino la forma en la que el país, desde mi punto de vista, lleva 40 años matándose hacia adentro. Las dos cosas tienen mucha importancia, ¿no? Porque cuando hablamos de la marca España, aunque algunos se le abran las carnes, que yo quisiera cerrárselas rápidamente para que no sufra a ver si es posible, lo que estamos hablando es de la percepción que los demás tienen de nuestro país. Claro. Eso es lo que llamamos marca España. Entonces, la percepción que los demás tengan de un país tiene consecuencias económicas muy importantes, porque un país que tiene buena imagen, es decir, que los demás tienen buena percepción de él, es un país que vende mejor sus productos. Es un país en el cual la gente quiere venir a estudiar, a trabajar, a hacer negocios, a jubilarse. Y todo eso renta para el país. Es decir, todo lo que sea mejora de imagen tiene una consecuencia económica. Ha habido hace poco un estudio que ha cifrado cuánto significa en términos de mayor inversión, mayor turismo y el otro era mayor empleo, en definitiva, cada punto que mejora la percepción en el exterior. Y eso viene a ser unos 6.000 millones de euros. Es decir, que si se suben 5 puntos, hay una contribución neta a la economía española de 30.000 millones. Entonces, todo eso es muy importante, todo lo que es la imagen exterior. Pero como bien dices, la imagen interior también es muy importante. Y ahí, pues como casi siempre, detrás de todos los problemas que tenemos en España, hay un tema de educación. Y es la educación, y la clave está en la educación. En España se dedica, en la enseñanza obligatoria que va de los 6 a los 18 años, en esos 12 años, se dedican más o menos 900 horas al estudio de lo que es la historia, la geografía, la cultura, la literatura española. 900 horas. En Alemania son 1.500, en Francia son 1.400, en Inglaterra son 1.600, hasta en Italia son 1.300 y pico. Pero encima, don Carlos, hay que ver el contenido de esas asignaturas. Por eso digo, solo en términos cuantitativos tenemos ya un desfase. Y luego, si entramos a ver qué es lo que se enseña, además, entonces ya es una cosa horrorosa. Bueno, don Carlos, antes de irse le quiero presentar esta pulsera España, porque no hay nada más sencillo y elegante para lucir nuestra bandera que esta pulsera de perlas rematada con una cruz. Es la perfecta combinación, un regalo perfecto que va a gustar a cualquier mujer y en concreto a la suya, estoy convencido. La pueden conseguir, a usted no, porque se la voy a regalar, pero a todos nuestros espectadores por solo 14,95 euros llamando al 91 616 2464 o escribiendo al correo electrónico club@intereconomia.eu. No deje escapar esta oportunidad y consiga ya su pulsera. Si llaman al número de teléfono, dejan sus datos, su nombre, sus señas y mañana mismo le llaman para entregársela. Así que tenga, don Carlos, un regalo de agradecimiento por haber estado esta noche en el Gato. La lástima es que pongan el precio, pero yo quedaría mucho mejor si llegara con esto. Eso también es verdad. No se le diga a su mujer que... No le diremos el precio. Mira lo que te he comprado. Todo el día buscando esto. Gracias por haber estado esta noche en el Gato y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, hasta otra. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Seguimos en el Gato al Agua hablando de lo que es España, de nuestra historia, de quiénes somos, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, de los hitos por los cuales hay que sacar pecho. Ha habido muchas gestas, pero es que también a día de hoy, por ejemplo, hay algunas cosas que probablemente muchos españoles no sepan, por ejemplo, a nivel científico, a nivel médico. Decía Esparza antes lo de la ciencia y es que es verdad, es un buen botón. En España no tenemos ni idea de la capacidad y el talento que podemos llegar a tener y fíjense, por ello nosotros nos hemos querido ir al Hospital
Público de la Paz, universitario, para mostrarles una realidad. España es, durante los últimos 25 años, hemos sido líderes en trasplantes. Líderes a nivel mundial. Es una cosa que poco se habla. Y hemos ido hasta ahí para hablar con el doctor Paco Hernández, que es un cirujano pediátrico, para que nos hable de cómo funciona, que nos dé algunos datos y nos explique el porqué. Nuestra compañera Patricia Tenorio ha estado ahí. Vemos esta rama médica científica y volvemos para seguir analizando lo que es nuestro país, porque de esto también hay que sacar pecho. Yo diría que la sanidad española se encuentra en una muy buena situación, quizás no excelente porque sigue teniendo problemas, pero en una muy buena situación. ¿Por qué? Porque ofrece una cobertura casi completa, casi a toda la población, por la diversidad de procedimientos que ofrece. Es excepcional que un paciente español tenga que recurrir al extranjero por alguna tecnología o por algún conocimiento que no se encuentre disponible en nuestro país. Y finalmente por el afán de superación, porque no somos conformistas y dedicamos nuestra investigación y nuestros esfuerzos a resolver los problemas que todavía seguimos detectando. Quizá en el trasplante sí podemos decir que representamos lo que ahora se llama la marca España, ¿no? Es de las cosas que mejor funciona en la sanidad española. Es un modelo que es copiado o intentan copiar en muchos países, aunque lo consiguen con un éxito variable. ¿Por qué? Pues por dos motivos. En primer lugar, quizá el más importante, por la generosidad, por el altruismo de la población española, que ha demostrado durante tantos años. Es relativamente sencillo movilizar a la población por una causa concreta, con una campaña publicitaria, televisiva o del tipo que sea, para recaudar fondos. Pero es muy difícil durante 20 años seguidos mantener el liderazgo en algo. Con lo cual hay que reconocer esa generosidad. Y en segundo lugar, y es algo de lo que también hay que estar igualmente orgulloso, es por el trabajo realizado por la Organización Nacional de Trasplantes, que ha creado una infraestructura para informar a la población de la necesidad de donación de órganos, para sensibilizarla y finalmente para conseguir esos buenos resultados de los que se habla todos los días en la prensa. Bueno, tiene muchos récords, lo ha ido batiendo durante años sucesivos en la donación de trasplantes. Empezamos prácticamente la cola del pelotón de Europa hace 15 o 20 años y ahora mismo estamos en cabeza ya durante mucho tiempo con 43 donantes por millón de población, lo cual supone un récord mundial. Es más, dentro de algunas comunidades también se han batido récords con cifras tan altas como hasta 70 donantes, hasta casi el doble de esta cifra. Y luego también en la edad de los donantes que hace algunos años no se habrían aceptado por estar en edades extremas de la vida, se están aceptando ahora. De hecho, creo que el último récord está en un donante de 94 años. Y también en el otro extremo, yo como cirujano pediátrico estoy más familiarizado, pues hemos aceptado algún donante con buen resultado para el receptor de un peso tan extremo como 2,5 kilos. Depende de la tasa de donación, que como decimos ha ido aumentando, aunque ha tenido algún año un poco peor, y también depende de la cantidad de pacientes que entren en lista. Uno de los grandes éxitos del trasplante, que ha sido pues el de tener una buena supervivencia, unos buenos resultados a largo plazo, también ha hecho que la lista de espera vaya creciendo, que más enfermos accedan a esta lista. Pero ya digo, sigue habiendo mortalidad en lista de espera, tanto para adultos como para receptores pediátricos, pero sobre todo receptores pediátricos. De manera que, como decía, tenemos que estar muy orgullosos por el modelo español de trasplante, muy agradecidos por la generosidad de la gente, pero tampoco tenemos que ser conformistas, tenemos que ser imaginativos y tenemos que investigar cómo mejorar incluso esa gran oferta de órganos que tenemos ahora mismo. Bueno, y también es importante, como les decía, la ciencia, la medicina, y desde luego que hay que estar orgullosos. Venga, pedían la palabra Fernando e Iván. Bueno, yo para subrayar una cosa que había iniciado Esparza y recordar que España, al contrario de lo que mucha gente cree, efectivamente ha dado grandes científicos a lo largo de su historia, pero no de ahora, sino de aquella época que nos pintan como una época negra en la que no se podía pensar, ni escribir, ni todas estas cosas, y que es absolutamente falsa. He cogido una frase de Humboldt, nada menos, que dice que la humanidad debe gratitud eterna a la monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos. Eso por descontado, pero además de los conocimientos geográficos, es que se fundaron una enorme cantidad de instituciones en aquella época, relaciones topográficas de Felipe II, por ejemplo, con Pedro Esquivel,
Conocemos el caso de Juanelo, el constructor de artefactos mecánicos de Carlos V, Blasco de Garay, que diseñó el primer barco parecido a los barcos de vapor. Parecido a los barcos de palas. E incluso, pero incluso llegó a hacer experimentos con el vapor. Lo que pasa es que no supo aplicarlos. Estamos en el siglo XVI. Hay que decir, por cierto, que esa frase de Humboldt la dice Humboldt en Nueva España, o sea, en México, justo antes de la independencia, explicando que el nivel científico de la Nueva España no tiene nada que envidiar al de Alemania, y el nivel humano es mucho mejor, y a partir de la emancipación retrocede a toda velocidad. A toda velocidad. Bueno, hasta tal punto, hemos comentado en alguna ocasión, que lo que hoy llamaríamos el Producto Interior Bruto de México es 200 veces superior en el año 1800 al de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya es independiente. México es Nueva España. Mírase cómo están hoy y cómo estaban entonces, lo digo por lo que lo digo, obviamente, por aquello del dominio español. Pero es que además España dominó el mar y plantó cara posteriormente durante 300 años, y no fue por casualidad, sino porque algunos de los mejores inventores de aparatos náuticos eran españoles, y para eso se necesitaba conocimientos de matemáticas y de física, hasta tal punto que se funda con Felipe II la Academia de Matemáticas, nada menos que Juan de Herrera. ¿Qué es el autogiro, Fernando? Lo digo porque estamos sacando ahora bien algunas frases que hemos extractado de este libro, antes que nadie, de Fernando Paz, donde eso no tiene nada que ver con el autogiro. Sí, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Aventuras insólitas de unos españoles que quisieron ser demasiado. Sí. Y aprovecho para decirles que este libro está muy bien, antes que nadie, que fuimos los primeros Fernando, en descubrir y en adelantarnos a muchísimas cosas que la gente no sabía. Y una de las cosas que les estamos informando es que el invento como el submarino o el autogiro, que es lo que quiero que nos explique, también son españoles. Sí, el autogiro es una especie de precedente del helicóptero, aunque hay una polémica sobre eso, pero no se hubiera podido desarrollar posteriormente el helicóptero si no hubiera sido por el autogiro. Es un invento de Juan de la Cierva, que si no recuerdo mal se estrenó en 1923 con una modesta prueba que se hizo inicialmente, pero que luego ya fue capaz de sobrevolar varios kilómetros, y es un aparato que vuela con una hélice. Por eso digo muy parecido al helicóptero, aunque es verdad que no se puede mantener absolutamente quieto en el aire, que es lo que luego aportaría el helicóptero. Pero vuela a velocidades es capaz de volar a velocidades muy cortas. Y aclárenos estos. Anecdóticamente, en España se inventó el cóctel Molotov. Sí, se inventó el cóctel Molotov. ¿Por qué? ¿Quieres que se lo cuente? Por favor, si no, pues, se lo preguntaría. En la batalla de Seseña, en el sur de Madrid, durante la Guerra Civil Española, enfrentando a un ataque de las brigadas internacionales pertrechadas con los tanques soviéticos, los nacionales carecían de armas anticarro y improvisaron, que esto es lo más importante de toda la historia, improvisaron un artefacto, una botella con gasolina, con un trapo, le prendían fuego y dijeron: demonios, esto sirve para cargarnos los tanques soviéticos. Y así lo hicieron. Y fue ¿Cómo se llamaba el ministro de Exteriores soviético de aquel momento? Bueno, de aquel momento. En aquel momento no, en aquel momento era Liftinov. Era Liftinov, pero se llama Molotov por lo siguiente, porque el invento, que fue español, quedó sin nombre. Pero 3 años después, el 30 de noviembre de 1939, los soviéticos bombardean Helsinki en el comienzo de la guerra ruso-finlandesa, la guerra de invierno llamada. Y en ese bombardeo sobre Helsinki muere gente, obviamente. Los soviéticos niegan haber bombardeado Helsinki y dicen que han arrojado cestos de pan. Y el que lo cuenta públicamente es Molotov, el que reúne, que entonces ya sí es ministro de Exteriores, el que lo cuenta es comisario de Exteriores, es Molotov. Como ha denominado a los cestos de pan, a las bombas cestos de pan, los finlandeses le llama cestos de pan de Molotov. Y cuando los finlandeses utilizan el artefacto que han aprendido en la Guerra Civil Española, porque seguramente lo llevó a Finlandia un legionario finlandés que combatía en una unidad de la Legión, al cóctel en cuestión le llamaron cóctel Molotov, de la misma forma que los otros eran cestos de pan de Molotov. Ahora explicar a Fernando Paz, porque el único libro del que se habla en el programa es el suyo. Y Iván. Es una cosa impresionante. Bueno, yo quisiera el libro del... dar un salto al 2017, si es posible. Hombre, por Dios. Porque una de las cosas que me hubiera gustado comentarle al comisionado de la marca España, y hay que andarse con menos puritanismo con respecto a estas historias, porque es cierto que todos los países necesitamos
una dimensión externa y una imagen, evidentemente, se me marca o se llame como se quiera, ¿no? Es que el proyecto que él encabeza, que me parece muy interesante, probablemente choque con proyectos particularistas. Es decir, la marca España pues tiene que competir probablemente con algo que todo el mundo conoce, que son pues las embajadas que muchas comunidades autónomas tienen, que es una forma de exportar muchísimos productos, muchísima imagen, muchísima propaganda y de agencias de colocación. Eso es un asunto fundamental. Y luego yo insistiría, hasta la saciedad, en que el mayor capital que tienen los españoles, y no solo los españoles, es precisamente la lengua. Y esto es algo que, volviendo también a las objeciones que se le ponían al primer invitado, es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto. No es normal, y esto quiero subrayarlo, que me parece que mañana o pasado mañana en Castelldefels se vaya a producir una concentración de apoyo a 25 familias a las cuales no les quieren permitir escolarizar a sus hijos en español. Eso es fundamental. Y todo lo demás pues es música celestial. Aquí la herramienta fundamental, la que nos permite precisamente ir a México, antiguamente la Nueva España, la que nos permite ir a ver un partido de la Roja chilena con todo tipo de facilidades, es la lengua. Y esto es absolutamente esencial. Y ahí sí que es el Estado el que tiene que... Mira, Iván, el único continente mestizo es América, ni África ni Asia, solo lo fue América. Es decir, que el mestizaje de alguna manera, el no exterminar, sino el juntarse, ¿no?, con las poblaciones nativas, es propio de... Eso es una cosa además que se hizo desde perspectivas desde coordenadas religiosas y también estatales, no olvidemos, o políticas, por decirlo de algún modo. Es decir, las instrucciones de Isabel la Católica son... ¿Perdón? Del Río Grande hacia abajo es el mestizaje. Efectivamente, del Río Grande hacia arriba, donde hubo todo ese terreno para la experimentación de carácter luterano, los herederos del heresiarca Lutero, pues es donde no se produjo eso, sino que se produjo exterminio y confinamiento. Y esto hay que decirlo continuamente, vamos. Sí que me gustaría preguntar, venga, a los miembros de la mesa, ¿qué o cuál de todas nuestras tradiciones que tenemos a día de hoy, de nuestras costumbres, dentro de la gastronomía, de la cultura, de los festejos que tenemos, que es que hemos enumerado antes, que es que, bueno, desde la Semana Santa hasta las fallas, hasta monumentos como la Alhambra, el Camino de Santiago, la gastronomía también somos líderes, ya no por restaurantes de estrellas Michelin, que también, sino por desde la tortilla de patata, la paella, las tapas, etcétera, el vino, hablábamos antes del aceite, pero somos el primer país con más extensiones vinícolas del mundo. Y todo eso también es motivo de orgullo. Yo no sé cuál de todas estas cosas creéis que es más ofrece un motivo mayor para lo del vino, la paella. La paella. Pues sí, la paella. Ya metidos en marca España y zarzuela, la paella. Pues yo diría el cerdo, por motivos... También. Yo diría el cerdo por todos los motivos. Por motivos preventivos. Lo del vino es muy interesante porque demuestra hasta qué punto hay, además de una naturaleza bendecida por Dios, que diría San Isidoro, por ejemplo, en su Nueva de Hispania, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Además de eso, un enorme talento. Porque aquí vino ha habido siempre. Y con frecuencia vino horrible. Hoy es difícil encontrar una sola denominación en España que no tenga vinos excelentes. Y eso ha sido técnica. Es decir, a partir del momento, hace 20, 25 años, que se empieza a vinificar con una calidad cada vez mejor, hasta el punto de que hoy el problema que tienen los vinateros franceses es que el vino común de mesa español es infinitamente mejor que el que hacen ellos. Ese es uno de los problemas, en fin, del campo francés. ¿Eso cómo se ha hecho? Eso se ha hecho con la cabeza. Eso ha sido aplicación científica, técnica, a un producto natural que siempre había sido nuestro y que cada vez está más rico. Pero tiene más importancia el cerdo por los motivos que todos podemos adivinar, que son un preservativo contra el Islam, por utilizar categorías clásicas. Y el vino. No, pero yo creo que el vino peleón que se bebía en Roma era hispano. Era un vino de yo creo que lo que más vende de España fuera de España es el estilo de vida. Alguien lo ha dicho antes en la mesa. Creo la que calidad de vida, sí, Deloitte, según Deloitte. No, la calidad y el estilo de vida. O sea, eso de llegar a este país y cenar a las 10 de la noche o a las 10:30. Eso sorprende a cualquiera. Eso de salir a la calle en cualquier momento, de disfrutar, digamos, de vivir en la calle casi más que en las casas. Eso es lo que verdaderamente yo creo que llama la atención a los turistas que vienen aquí. Luego aderezado, por supuesto, por la gastronomía, etcétera. Pero yo creo que es el estilo de vida español, el caos español muchas veces de vida, lo que
a un alemán le saca de sus casillas, pero le embauca, yo creo, llegar aquí y comer a las 3 de la tarde o a las 4, porque... La siesta también, ¿no? La siesta, que es más mítica, que ya casi es un mito, ¿no? Sí, Esto de la siesta, que es una realidad... Un mítico erradicado. ¿No es típico de Spanish? Lo de Sí, aquí, pero que se practica poco, menos de lo que se creen ellos. No, es la palabra más universal de España, yo creo. Diario, ¿no? Tú dices España en cualquier parte del mundo y lo identifican inmediatamente con siesta, pero eso es un mito. Es un mito porque ¿quién practica la siesta en España hoy día? Pues... Bueno, pues mira, por mi horario de trabajo. Eres un animal mitológico, entonces. Yo soy un animal mitológico. Pero es el estilo de vida de España, yo creo. Me corregiré en esta mesa si me equivoco, pero Camilo José Cela decía que la siesta era el yoga hispánico, ¿no? O el yoga ibérico. Sí, el yoga ibérico. Nos preguntaba, pero esa siesta, y menos la de Cela, esa sí que no existe. La de Padre Nuestro, pijama y orinal, como decía él, esa no existe ya. Nos preguntaba Gonzalo cuáles eran los motivos de orgullo para sentíais vosotros, sí. Y yo... La literatura, Rafa, no hemos hablado de la literatura, de los grandes escritores que ha habido. Y por cierto, ahora hablaremos qué le debe la Iglesia a nuestro país también, porque van a ir viendo algunas cosas, pero también nuestro país ha sido un actor. ¿La Iglesia católica quieres decir? Claro. Le debe la supervivencia. Hombre, es así de simple. Bueno, pues sí, además, y ahora con hechos concretos. Venga, perdona, Rafa. Le debe la supervivencia en la Reconquista, le debe la supervivencia en Lepanto y le debe la supervivencia en Trento. En Trento y en la guerra con la Reforma. Doctrinal en Trento, pero también en Trento y el siglo siguiente. En fin, y hoy 7 de cada 10 católicos rezan y hablan con Dios en español. Yo creo que ese dato es demoledor y da la medida de cuán importante ha sido España en la religión católica. Y yo decía nuestro anterior invitado Raúl Peralba que las empresas, que Zara, que la proyección internacional de nuestros bancos, de nuestras empresas, de nuestros bancos, del BBVA, del Santander, de Gasol, de Nadal, del fútbol, de la gastronomía, todo eso es fantástico. A mí personalmente lo que me llena de... No orgullo, porque orgullo no podemos... Nosotros no contribuimos en nada, es estar satisfechos y contentos con nuestro país. Tiene más que ver, al menos en mi caso particular, con los argumentos histórico-culturales. Este libro de Fernando Paz y los que ha escrito José Javier Esparza, La gesta española, todo esto es un tratado de gestas heroicas de los españoles, que efectivamente somos una de las poquitas naciones que ha conseguido moldear el cauce de la historia. Este dato del que hablábamos de la religión católica, yo creo que es el mejor botón de muestra de cuán influyentes hemos sido y podríamos seguir siendo. Y a mí me gustaría insistir en lo que llevo insistiendo toda la noche, y es esa actitud prejuiciosa contra todo lo español, que hunde sus raíces en motivos desde metafísicos, políticos, antropológicos, religiosos. Esto daría no para uno, sino para 1000 gatos al agua más. Pero existe, esa actitud prejuiciosa existe, y yo soy, como José Javier, de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad que debe gran parte de su Producto Interior Bruto al turismo. Bueno, pues es una moda, bueno, ya no es una moda, es algo perfectamente consolidado, es una tendencia, que los valencianos hablemos mal de nuestro turismo, bueno, y en realidad de toda España, el turismo de sol y playa. Parece que el turismo de sol y playa es el turismo malo, el negativo, el low cost, que parece que el nuevo turismo debe ser un turismo pues de élites intelectuales, interior, cultural. Oiga, pues no, el turismo de sol y playa es fantástico. Hay muchos países del mundo que tienen sol y playa, pero solo nosotros hemos conseguido rentabilizarlo de la manera que lo hemos conseguido. Y si Italia o el Reino Unido tuvieran una ciudad como Benidorm, que hoy es un ejemplo de lugar caótico, con un skyline, en fin, es de turismo de clase baja, oiga, pues Benidorm es un ejemplo de turismo que se estudia en las universidades de todo el planeta y consigue tener casi medio millón de habitantes. La gente no deja de ir a Benidorm. Claro, algo encontrarán allí, porque si fuera lo que dicen que es, pues es una actitud, ya digo, en la Comunidad Valenciana rechazamos el turismo de sol y playa. 75 millones visitaron nuestro país en el año 2016, somos la tercera potencia, Francia en primer lugar, Estados Unidos, pero Francia va decreciendo el número de turistas que visitan el país galo, y en España vamos subiendo a una velocidad lo del turismo, si me dejas un apunte, es espectacular. Sí. O sea, el turismo, venimos el año pasado a batir récord histórico y está subiendo a 2 dígitos este año. Exactamente al 10%. Pero se está creciendo al 10%, no solo el número de turistas, sino el gasto también de turistas está creciendo al 10%. Esa es la clave. Somos el país con más rentabilidad del turismo, más rentable. Es absolutamente espectacular el boom del turismo en España.
Y frente a eso, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos a Ada Colau intentando frenar el turismo en Barcelona y parece tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Sí que es verdad que en este país, de verdad. Incluso la población dice tourist go home. De repente en el Parque Güell el otro día yo vi con mis propios ojos esa pintada en un cartel del Parque Güell diciendo, pero estamos ya todos los propios ciudadanos de Barcelona. A dejarte, bueno, a dejarse probablemente el fuera uno de dinero. las CUPE, o sea que tampoco es la gran mayoría. No, pero hay una tendencia, y el otro día había un artículo muy interesante sobre esto, ¿no? Sobre esa tendencia en Barcelona contra el turismo, ¿no? Que viene fomentada por las autoridades, claro, y de ahí pues va calando y va impregnando, ¿no? O sea, gente que viene a visitarte, que viene a dejarse el dinero y tú te dedicas a despreciarlo. Hombre, no sé, me parece que es un contrasentido como 30 segundos de apunte, que me parece una anécdota, pero enormemente reveladora de la situación del país. ¿Saben ustedes, al margen de los ejércitos y las embajadas, la única competencia que aún está en manos del Estado, cuál es? El Sistema Nacional de Trasplantes, que es lo que mejor funciona en España. Ahí lo dejo. Y que es modelo, además, copiado por muchos países europeos, ¿eh? Porque es el Sistema Nacional de Trasplante lo que ha hecho que España sea número 1 en el mundo. No solo la generosidad de los españoles, que también, pero ha habido alguien que ha sabido aprovecharla. De las poquitas competencias que le quedan al Estado. Bueno, y no hemos hablado de otras manifestaciones culturales, artísticas también, otras tradiciones, la Semana Santa, bueno, el flamenco, tantísimas cosas que tiene nuestro país, de lo cual deberíamos sentirnos francamente orgullosos. Bueno, no hay tiempo para más. No sé qué tal les... Iván. Una noche muy patriótica, ¿no? Es una noche muy patriótica, como es lógico. Alguien nos diría, Gonzalo, esta noche, alguien probablemente con una sensibilidad de izquierdas, que se nos ha olvidado hablar del paro, de las personas que están pasándolo mal, que no todo es bonito, que abundando otra vez en ese relato. Sí, ¿no? Exactamente. Por una vez que hablemos de lo bueno... Además, que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, el paraíso terrenal no existe. Todos los países tienen sus problemas, ¿no? España los tiene, sin duda, pero también tiene muchas virtudes que se olvidan sistemáticamente. Los que nos quieren llevar a los paraísos terrenales nos suelen llevar al infierno. Es que ahora hay una tendencia de gente que se quiere aprovechar, ¿no? Cuanto peor, mejor. Bueno, ¿y quién de los tertulianos de esta mesa es el merecedor de esta pulsera España? Porque no hay nada más sencillo y elegante para lucir que es nuestra bandera, que esta pulsera de perra rematada con una cruz. Es la perfecta combinación, como ven en sus pantallas, un regalo perfecto que va a gustar a cualquier mujer. La pueden conseguir en el número de teléfono que nos va a ver si vemos imágenes también, si las podemos ver. Pueden conseguirla llamando al 91 616 2464 por 14,95 euros o escribiendo al correo electrónico club@intereconomia.eu. No deje escapar esta oportunidad y consiga ya su pulsera de España. Yo se la regalo a alguien de la mesa, no sé quién la quiere. La mujer de Rafa. La mamá más reciente ha sido la tuya, ¿no? Más incluso que la tuya. No, bueno, es la mía. Pero como la mía debo confesar que ya la tiene porque la compré, yo a Rafa se la voy a dar. O sea que Rafa para... ¿Cómo se llama tu mujer? A Elena, seguro que queda encantado. Y un beso muy grande para Elena. Bueno, y también los miembros de la mesa se van a poder llevar, como no, este pack previo pago de esos 49,99 euros que consta, ojo, España en el corazón. Esta corbata, cinturón, un llavero que ven justo aquí en la mesa, una cartera y también un fantástico pañuelo. Son 5, no sé si me he dejado algo. ¿El libro de paz no entra en el pack? No, ya está el pack aquí. Bueno, ya lo ven, la corbata, el llavero, el cinturón, la cartera y el pañuelo por 49,99. Llamando al 91 616 2464 o escribiendo a club@intereconomia.eu. No hay tiempo para más. Iván Vélez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Gonzalo. Rafael Núñez Huesca, gracias. Gracias, Gonzalo. Esparza, gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Paz. Un placer. A cuidarse, buenas noches. Benjamín, gracias, buenas noches. Muchas gracias y viva España de nuevo. Viva España. Raro es que Benjamín no haya hablado del Real Madrid. Por cierto. No me has dejado. No, evidentemente que no. Has querido vetar el tema para no tener que hablar del Barça. Señores, que gracias por su confianza. Espero que hayan pasado un programa entretenido. Nos vemos mañana. Adiós.